Hola amigos, bienvenidos a Ryusei Comics. Aquí les traigo el segundo y último arco de la serie Storm del 2025, con guión de Murewa Ayodele y arte de Lucas Werneck. Espero que les guste. La historia comienza con Storm, a quien vemos con su traje blanco de mangas largas, el que usa cuando no está poseída por Eternity. Me pregunto si todavía usará el traje negro que tenía en el primer número, ese que aparece en la portada. No sé bien qué está haciendo, aunque parece que está entrenándose. Y mientras lo hace, se nos cuenta: Thor de los Asgardianos, Sango de los Orishas, Chak de los Ahau, Susanoo de los Amatsukami y Zeus de los Olímpicos. Los dioses de la tormenta son feroces en la batalla, y Ororo Munro de la tierra no es la excepción. La morada de Storm en Atlanta es un hogar en tiempos de paz. En los días de pruebas y tribulaciones es un santuario, un espacio para todos, incluido Japhet, el antiguo X-Man conocido como Maggot. Ahí vemos cómo, luego de que Storm retorna, se encuentra con Maggot, quien le dice a sus sanguijuelas: «Coman, chicos». Storm dice que no podemos alimentarnos del hipopótamo, pero podemos comer su comida. Y luego le dice a Ororo: «Sé que la mayoría de la gente tiende a tener la cabeza enterrada en sus teléfonos y todo eso, pero estoy bastante seguro de que notarán que nos vamos a pesar de la cobertura de nubes. Storm, Storm, espera». Y la narración agrega: «Sin embargo, cuando los cuernos de la guerra suenan, el santuario se transforma en un acorazado de gran poder destructivo, conocido simplemente como Thundercloud, la nube de tormenta». Y vemos delante de nosotros a esa gigantesca nave que se eleva sobre el cielo, sobre las nubes, y que parece funcionar gracias a la electricidad, natural o producida por Ororo. Creo que es la primera vez que vemos aparecer esta nave. Y, para serles sinceros, me parece fantástica. No podía esperar menos del avatar de Eternity. Luego se la ve poniéndose una armadura de guerra al estilo samurái y escogiendo su arma principal, una gigantesca lanza, mientras escucha la voz de alguien que dice: «Enviarán hombres tras de mí, hombres terribles, que estarán armados hasta los dientes con armas hechas para lastimarme». Y comprendemos la razón de por qué Ororo se está armando de esa manera cuando se nos muestra un flashback de hace X horas, donde se ve al dueño de la voz, Charles Xavier, delante de ella, quien agrega: «Y lo merecería. Me escapé de la prisión, Ororo». Luego lo vemos sentado en la cocina de Ororo, con ella sirviéndole algo de beber, mientras le dice: «He contactado a los Avengers, profesor. Si las condiciones en la prisión de Grey Malkin son inhumanas, Iron Man puede hacer que lo transfieran a The Cube, el cubo. He oído que los guardias allí son seres poderosos, capaces de enfrentarse a amenazas de nivel Avengers, lo que permite que los reclusos no se vean forzados a llevar los collares inhibidores de poder». Iron Man incluso bromea sobre los martes de tacos. Mire, no ignoro el hecho de que esto puede parecerle ingrato de mi parte. Durante años me proporcionó un hogar. Sin importar lo difícil que fuese para usted, me vistió, me alimentó y jamás me pidió nada a cambio, excepto que sonriera. Sin usted, no sería el tipo de héroe que soy ahora. Ninguno de los X-Men lo sería. Pero ahora soy una Avenger. Soy una heroína registrada en varios países. Muchísima gente necesita que continúe luchando por ellos. Si se descubre que he dado refugio voluntario a un fugitivo de la ley, a alguien acusado de crímenes contra la humanidad, perderé todas mis licencias y se me quitará la inmunidad diplomática». Mientras le prepara algo de comer, Xavier le responde: «Nunca pensé que vería el día en que eso te preocupara tanto. La Ororo Munro que conocí
nunca necesitó una legislación para rescatar al inocente. Ella dejaba que sus vientos condujeran sus antojos como si ella estuviera por encima de todo. Ororo contesta: el Charles Xavier que conocí nunca fue un criminal de guerra, ni tampoco un fugitivo. Todos decepcionamos a aquellos más cercanos a nosotros de maneras únicas. Pero en nuestra esencia permanecemos inalterados, responde Xavier, aunque a veces somos estirados o comprimidos por fuerzas más allá de nuestro control. Me conoces, Ororo. Sabes que no pondría una carga tan grande sobre tus hombros si no fuera por una buena causa. Por eso no necesito mis dones telepáticos para saber que aún no has informado realmente a los Avengers sobre mi paradero. Aún no, agrega Xavier mientras coge un pedazo de la pizza que Ororo preparó. Y ella responde: ¿sabe también por qué me he tomado tantas molestias para prepararle una comida caliente? Según la base de datos de los Avengers, el 95% de los convictos mutantes fugitivos son asesinados durante la cacería para recapturarlos. Es probable que esta sea su última comida. No hay más resurrecciones, profesor. Los muertos permanecen muertos. Si fuera usted, empezaría a hablar. ¿Por qué ha venido aquí realmente? Así que Xavier se lo cuenta. ¿Me creerías si te dijera que quiero traer de vuelta un fragmento de la vieja magia? Una magia que perdimos en nuestros sueños unificados cuando fuimos forzados a despertar a realidades duras. Quiero resucitar a los muertos una última vez, Ororo. Nos movemos a San Francisco, en los Estados Unidos, al presente, y vemos al Thundercloud, la nave de Storm, sobrevolando el Golden Gate Bridge. La nave de Storm aparece en la pantalla de alguien que está vigilando lo que pasa ahí y en muchas otras partes, quien dice: eso es lo suficientemente cerca. No queremos activar la alerta de proximidad de esa cosa. Entraremos por un portal. De vuelta con Storm, la vemos junto a Maggot y a Xavier, preparándose para recibir a los invitados. Maggot se alista también, mientras dice que, si no son humanos, se los comerán. Y la narración nos cuenta: Storm, Maggot y Xavier estaban seguros de que hombres equipados con armas diseñadas para causarles un dolor inimaginable serían liberados en una cacería. Así que se armaron. Adoptaron nuevas y poderosas formas. Y vemos a Storm en su armadura de combate, de color negro, que, como todos los trajes que ha lucido en esta serie, le queda genial. En blanco, en negro, en verde, con manga corta y escotes, o con una armadura cubriéndola toda, ella es hermosa, y el arte de esta serie es excepcional. Ah, y también está Maggot. Y mientras vemos que un portal aparece dentro de la nave, la narración agrega: pero aquellos que perseguían a Xavier lo conocían bastante bien. ¿Quién mejor para hacerle daño en gran medida que la familia? Ahí vemos aparecer a los X-Men, los de Alaska, liderados por Cyclops. No sé si haya alguien que esté viendo este video y no los conozca, pero por si acaso y rápidamente mencionaré que el equipo de asalto está compuesto por Psylocke, Magik, Kid Omega, Temper y Juggernaut. Y lo mejor de todo es que en esta serie sí están bien dibujados. Scott le dice a Ororo: retírate, Storm. El profesor se va con los X-Men. No, le responde ella. A lo que Cyclops contesta: sé que probablemente te haya dado alguna historia triste de telenovela, pero deberías saber esto mejor que nadie. Eso es lo que él hace. Usa a la gente. Y la herramienta más efectiva de Xavier no es su telepatía. Es su excusa de que hace las cosas por el bien mayor. Storm no le hace caso y le responde: no me hagas pelear contigo, Cyclops. Vete a casa.
Sabes que no podemos, Ororo, interviene Magic. Por favor, agrega Temper. Pero Scott es más directo. Si va a haber alguna esperanza de coexistencia pacífica con los humanos y entre nosotros mismos, necesitamos rendir cuentas de la misma manera en que lo exigimos de ellos. El profesor no es la excepción. Lo llevaremos de vuelta a la prisión de Greymalkin. Storm responde: llegará un día en que desearás que existan esas excepciones, Scott. Y ese día le agradecerás a los cielos de que yo soy quien soy. Y si ese día llega, arriesgaré mi vida por ti también. Pero el día de hoy, este hombre está bajo mi protección. Cyclops la mira fijamente y le dice que ellos no van a retroceder. Así que Storm, mirándolo fijamente también, le responde que lo entiende y que haga lo mejor que pueda. Así que lo que sigue es la batalla entre los X-Men y Storm, Maggot y Xavier. Últimamente veo a los X-Men de Scott bastante seguido, pero es extraño sentir que los encuentro más interesantes cuando salen en otras series que en la suya propia. Hace poco nomás los vimos en Uncanny X-Men peleando contra Rogue y los demás. Luego en la serie de Spider-Man y ahora en Storm. Pero lo repito, me encanta cómo están dibujados aquí. Fenomenal, Luciano Vecchio. Inmediatamente, Scott ordena a su equipo: Kid Omega, protégenos de la telepatía de Xavier y manténlo ocupado. Juggernaut, Maggot es todo tuyo. Psylocke y yo recapturaremos al profesor y nos retiraremos. Storm no puede desatar toda su fuerza sin destruir su base de operaciones. Así que Temper y Magic háganla sufrir. Luego escuchamos una voz misteriosa que dice: patético. Años de luchar hombro a hombro con tan poderosos camaradas, compañeros que idearon innumerables planes de batalla alternativos. Años de probarse a sí mismos contra seres más débiles. ¿Crees que tu falsa fuerza es suficiente para ganar cada batalla? Mientras vemos escenas de la pelea entre Storm y Maggot contra los X-Men, Xavier no lo veo por ningún lado. Parece que Quentin lo tiene bien contenido. Pero no importa, porque la pelea con espadas entre Ororo, Illyana y Quanon es épica. Parece que Storm sale victoriosa y manda a volar lejos a todos. Por otro lado, Maggot no es rival para Juggernaut. El momento del enfrentamiento entre los líderes llega, así que Scott ataca a Ororo con un potente rayo óptico que daña su visor por la potencia del mismo. Ororo está a punto de caer, pero antes de que lo haga, la voz misteriosa añade: sigues a tu corazón imprudentemente, como si la justicia y la bondad ganaran guerras. ¿De qué sirve el motivo que se tenga frente a una derrota insuperable? No has reunido armas peligrosas, no has alterado el campo de batalla a tu favor, no has colocado trampas. Nada más que corazón y buena voluntad. Muy bien, observa y aprende, niño. Ahora es mi turno, dice Storm, ahora transformada en Eternal Storm, el avatar de Eternity. Y mientras lanza un poderoso rayo criogénico desde su boca, así al estilo de Godzilla, agrega: has luchado bien, valiente mutante. Haz las paces con tu existencia, Scott Summers, líder de los X-Men. Y vemos cómo derriba a Scott con su ataque, ante la sorpresa y los gritos de todos, incluso de Xavier, quien se lamenta: oh, Scott, ¿qué he hecho? Y entendemos la razón cuando vemos a Scott en el suelo, completamente congelado. Eso enfurece a Juggernaut, quien le arranca un brazo a Maggot, mientras le grita a Storm: se acabaron los guantes de seda. Voy a golpearte hasta hacerte papilla y estrellarte contra el pavimento, Storm. Pero ella, mientras manda a volar a todos lejos, pero lejos de verdad,
con una ráfaga de viento con la fuerza de un huracán, le responde: ¿crees que me asustas? He visto a Oblivion arrancar los corazones de seres que podrían hacer colapsar estrellas en cuásares como si no fuera nada. Comparados con mi hermano, todos ustedes son débiles. Luego la vemos hacer algo impredecible. Ella abre la boca y de ella saca una bola verde. Y no sería tan extraño verlo si es que no terminara con la boca babeando algo del mismo color. Pero este Storm es diferente, y lo que vomitó es a Egon, a quien se tragó en un número anterior convertido en un caramelo. Así que se acerca a Maggot, se arrodilla junto a él y le dice: come, es la esencia comprimida de Egon, una criatura tan feroz que incluso tu Sorcerer Supreme, tu hechicero supremo, encontró imposible de derrotar. Come y sana. Come y conviértete en mi Omega Maggot. Y vemos cómo esto le devuelve el brazo a Maggot, pero eso no es lo único que hace con él. Aunque no tenemos tiempo para ver más, porque escuchamos el rugido de algo que está cerca. Y este es Juggernaut, el único que no salió volando con el último ataque de Storm. Ella voltea la cabeza y viéndolo ahí, le dice: aún resistes mis fuertes vientos. Juggernaut intenta acercarse a ella mientras recita su clásico: nada puede detener al Juggernaut. Pero Storm, sin inmutarse, solo le responde: ¿por qué no ponemos a prueba esa teoría? Y convoca una lluvia de rayos, como espadas, que caen desde el cielo y atraviesan la piel de Juggernaut. Y escuchamos la narración que dice: contempla nuestro cruel universo, para luego golpear a Juggernaut en la cara con su nuevo ataque. Un tremendo cabezazo a lo Cristiano Ronaldo, por el color del uniforme, que hasta nombre tiene: Immortal Head Smash. Golpe de cabeza inmortal. Sí, Hulk ya no es el único que dice Smash. No me digan que este Storm no es genial. El impacto del golpe de Storm es tan fuerte que estrella a Juggernaut contra el piso. Y luego lo vemos sangrando, con el casco destrozado y aparentemente desmayado. Como comentario, lejos quedaron los días en que Juggernaut era imparable. Pero ¿qué podría hacer él contra el avatar de Eternity? Ni el mismo Sitorak podría vencerlo, creo. Y la narración agrega: contempla nuestro necio universo. Eternity pronto aprenderá la lección que todos los seres en el universo eventualmente llegan a conocer, sin importar cuán poderosos sean. Una lección que las entidades cósmicas eternas parecen olvidar siempre. Con los X-Men no se juega. Y luego vemos una imagen del paraíso. No, mentira. Es la playa donde terminaron los X-Men luego del ataque de Storm. Pero Psylocke y Magik se ven tan hermosas que por un momento me confundí. Temper también está ahí, usando sus poderes para sacar a Scott de su congelamiento. Y ella comenta: yo no creo que esa fuera Storm ahí dentro. No ahora, AD, le responde Quentin mientras patea la arena. En otro lugar, vemos a Beast dirigiéndose a un lugar a toda prisa, quien se está comunicando telepáticamente con Psylocke, quien le pregunta: ¿lo has encontrado? Él no le responde, pero le pregunta en qué estado está Cyclops, y agrega que tal vez pueda ofrecer algo de ayuda médica. Sin embargo, Psylocke está más preocupada por otra cosa, así que le repite la pregunta: ¿has encontrado la sala de máquinas, Beast? Y vemos a Hank respondiendo: sí, he encontrado el Storm Engine, el motor de la tormenta. Ahí vemos que Hank se encuentra dentro de algún lugar, y frente a él tiene a un Eva, o algo similar, que parece que está siendo utilizado como suministro de energía, o algo así. Inicialmente pensé que esta era la fuente de poder del Thundercloud, la nave de Storm,
pero ya no estoy tan seguro. Sea como sea, la indicación de Psylocke es bastante clara. Destrúyelo. Pero Hank no reacciona, no dice nada. Y mientras vemos como Psylocke repite su nombre una y otra vez, intentando comunicarse con él, vemos que, detrás de él, aparece la silueta de Xavier con su casco puesto. Y terminamos con una imagen que nos muestra Utopia, el antiguo hogar de los X-Men. ¿Será que Eleva está ahí? Y un mensaje final anuncia que la cacería de los X-Men continúa en X-Men número 13. La historia comienza en un rincón lejano del universo, en un futuro próximo. Silver Surfer se acerca al cuerpo de un guerrero caído. La escena es solemne. Cerca de él, una espada oscura descansa en silencio clavada en el piso. Con respeto, le habla al guerrero derrotado. Reconoce su valentía y le pide que le permita tomar prestada su arma, tomar prestada su fuerza y añadirla a la suya. Al empuñar la espada, las energías oscuras se fusionan con su luz plateada. Silver Surfer la absorbe, decidido a sumar ese poder al suyo. Tras absorber el poder de la espada, Silver Surfer sufre una transformación radical. Ahora fusionado con la furia ardiente de la Twilight Sword de Surtur y el vasto poder cósmico, Norrin-Rath se convierte en uno de los seres más poderosos del universo, el Silver Surfer Suit. Con voz firme, declara: «Ni un paso más». Ahora posee la fuerza suficiente para desgarrar cúmulos de agujeros negros, la resistencia para enfrentar a un panteón de dioses durante 1000 años y la capacidad de atravesar el vacío del espacio profundo a velocidades que superan la de la luz. Su cuerpo, más resistente que el diamante, posee una asombrosa capacidad de regeneración. Sin embargo, este ser, cuya mera presencia provoca temor en los corazones de miles de millones, responde ante un poder aún mayor. Galactus, el devorador de mundos. Una entidad tan insaciable que ni siquiera nuestra galaxia entera, con todas sus estrellas y planetas combinados, sería suficiente para saciar su hambre inconmensurable. Pero incluso Galactus, el devastador cósmico, responde a un poder superior. Con urgencia, clama por ayuda. «Surfer, ayúdame». La amenaza que lo supera no es otra que la plaga del universo, el Black Winter, el invierno negro, el devorador de reinos, conocido como Ender. Antes de irrumpir en nuestro universo, estos Enders deben cruzar un abismo, el vacío del olvido, el Oblivion Void. Allí, muchos Enders que se han atrevido a intentarlo han encontrado su fin enfrentando al más antiguo y temido de todos los primordiales, Oblivion. Oblivion, lo que siempre ha sido, lo que siempre será. Oblivion, el temible leviatán cósmico. Este es el Oblivion Void, el vacío del olvido. Nos movemos al presente, a la Tierra. En lo profundo de la selva amazónica brasileña, Storm se enfrenta a un peligro muy distinto, pero igual de letal. Frente a ella, una anaconda verde, descomunal y fuera de control, se desliza entre los árboles. Su mirada brilla con locura, intoxicada por los efectos de un suero de supersoldado corrompido. La criatura no solo es más fuerte, también está hambrienta, y su presa es carne mutante. Pero Storm no está sola. Desde las sombras irrumpe Japhet, Maggot, y lanza un ataque directo contra la gigantesca anaconda. «No eres exactamente a quien planeaba enfrentar esta noche», le dice, mientras golpea con un puñetazo al monstruo. «Pero he lidiado con cosas peores». Luego, con una embestida potente, se lanza de lleno, solo para ser derribado al instante por una de las colas de la serpiente. Desde el aire, Storm le observa y le advierte que se calme. Aún está recuperándose de su pelea contra Juggernaut. Storm se lanza contra la criatura, cortando el aire como un relámpago sobre el río. Su objetivo está claro: perseguir a la bestia hasta el final. Descendiendo en picada, se acerca rápidamente a la anaconda. «No hay tiempo para esto», advierte con seriedad. Storm no se detiene. Le recuerda que ella es de sangre fría y le ordena, con poder desatado:
Duérmete de una vez. Nos movemos a 7 días antes, en Atlanta, en el santuario de Storm. Iron Man aparece sentado en su sillón, la saluda y le dice que necesita un mejor sistema de seguridad. Storm baja con calma, vestida con una bata púrpura, y le responde que deje de meter a sus amiguitas para enseñarles a los hipopótamos bebés. Tony se sorprende. No pensó que ella supiera eso. Storm le dice que esa es su casa. Iron Man intenta justificarse. Dice que Storm no es buena con los secretos. No pensó que permitiría que alguien entrara sin hacer nada. Pero Storm no quiere seguir hablando. Se despide y dice que va a volver a la cama, a la vez que le aclara que duerme en un colchón. No duerme flotando. Ahí entendemos lo que Tony hace con sus amiguitas después de enseñarles a los hipopótamos bebés. Lo dejó a su imaginación. Mientras la ve irse, Tony le responde que eso no es lo que T'Challa les dijo. Storm solo suspira. Y luego le dice que es muy temprano en la mañana para esos juegos mentales. Recuerda cómo, la última vez que le pidió ayuda en una misión, terminó revelando los hallazgos en una rueda de prensa. Comprende que él ahora necesita su apoyo, pero teme que vuelva a hacer lo mismo. Así que él quiere saber si puede confiarle un secreto. Iron Man le responde que ese es el momento en el que ella le cuenta cómo maneja los secretos que otros le confían. Storm se limita a responder: «Importa». Ella puede sentir el polvo cósmico que emana de su armadura. Intuye que ya intentó localizar a Thor y falló. Ella es su última esperanza. Tony le advierte que esto no es una misión de los Avengers. Ni siquiera puede decirle para quién es la misión. Y luego la amenaza. Si esto se filtra, publicará su historial de navegación en Internet. Y si no es lo bastante escandaloso, agregará el de Maggot. Y finalmente le revela el pedido. «Te necesito en Brasil». En medio de una tormenta sobre Río de Janeiro, un helicóptero aterriza en la azotea de un edificio. Científicos con batas blancas reciben a un agente. Tony le revela lo que están haciendo. Por razones que no le puede revelar, ellos están colaborando con un equipo de científicos en Brasil para recrear el suero de supersoldado que dio origen al Capitán América. Pero algo salió mal. Las muestras fueron perdidas durante el traslado. Y todo, según el informe oficial, debido a una anomalía climática. Pero parece que no fue eso, ya que vemos cómo el helicóptero que las transportaba es derribado por un enorme relámpago. Uno de los agentes enviados a la selva amazónica nunca regresó. Ahora necesitan recuperar sus restos, por respeto a su familia. También deben recuperar las muestras del suero de supersoldado antes de que terminen en manos equivocadas. Tony no lo sabe, pero este agente fue encontrado por una anaconda. Fue devorado, junto con parte del suero del supersoldado, y eso dio origen a la super anaconda que vimos en páginas anteriores. Además, le informa que deben investigar todo lo posible sobre la anomalía climática en Brasil y detenerla. En ese momento, queda claro que aquel relámpago no fue un caso aislado. Vemos a Tony, T'Challa y Reed Richards enfrentarse a esa anomalía, intentando contenerla mientras rescatan a los ciudadanos atrapados en el desastre. Tony lo resume con pesar. Han intentado todo. Todo, excepto una diosa de la tormenta. Volvemos a la selva amazónica de Brasil, al presente. Una explosión de luz atraviesa la noche. Storm se eleva en medio del resplandor, rodeada por los restos incinerados de la super anaconda, a la que ha electrocutado sin mayores complicaciones. Desde tierra, Maggot corre hacia ella, indignado. Le reclama que incineró por completo a la serpiente. El cuerpo del piloto seguía adentro, sin digerir, y recuperarlo era la razón principal por la que aceptaron esta misión. Pero Storm está concentrada en otra cosa. Le llama la atención que Japhet haya corrido hasta ella sin mostrar señales de agotamiento. Su respiración, su pulso, están completamente estables. Con firmeza, le aclara que la criatura fue reducida a cenizas en un instante, pero no fue por su poder. Alguien más está aquí. Mamaragan, Astride y Pylia, el regurgitador de tormentas, el dios del rayo de la mitología australiana.
Lo vemos montado sobre una bestia de ojos brillantes que respira energía pura. Es entonces cuando Ororo entiende por qué Maggot no se había agitado ni un poco. Todas las moléculas del aire han sido reemplazadas por oxígeno puro. Y en la oscuridad, unos dientes se iluminan con energía eléctrica. Son los dientes de alguien cargado de poder. Sango, otro dios del trueno, también conocido como Yakuta, de la mitología yoruba, desciende como un rayo viviente y ataca a Ororo. Storm detiene su ataque con una descarga eléctrica que lanza desde la boca. Ambos rayos chocan entre sí. Junto a ella, Japhet se mantiene alerta mientras una nueva figura aparece. Susanoo, el dios de la tormenta de la mitología japonesa. Empuña una espada y le agradece a su hermano Sango por haberle abierto el camino, mientras se prepara para atacar. Maggot se lanza contra él, pero Susanoo lo esquiva con un rápido movimiento de anime, gritando una sola palabra: ¡evasión! Y reaparece detrás de Maggot. Ororo aprovecha el momento y lanza una potente ráfaga de viento huracanado contra él. Pero Susanoo se pone de pie y junta las manos para contraatacar, mientras grita: ¡Thunderclap! ¡Golpe de trueno! El impacto es brutal, expandiéndose en ondas circulares de energía que empujan a todos. Storm apenas logra mantenerse en pie, mientras Japhet es lanzado por la explosión. Ella lo alcanza en pleno vuelo con una ráfaga de viento y le dice que se prepare. Lo va a sacar de ahí. Luego lo hace girar en el aire, creando un remolino, y finalmente lo suelta, lanzándolo lejos del lugar. Mientras lo hace, le da una indicación clara. Él ya sabe qué hacer. Y entonces aparece otro dios, Chak, el dios maya de la lluvia, el rayo, el relámpago y el agua. Desciende con majestad, con su báculo en mano y la energía chispeando a su alrededor. Le dice a Ororo que lo siente mucho por ella. Viéndose superada en número, Ororo solo puede pensar: cuando eres una autoproclamada diosa de la tormenta, ¿qué haces cuando los verdaderos dioses vienen por ti? Y da un salto para intentar escapar. Pero Chak la detiene, la toma por el cabello y le dice: ¿un dios de la tormenta que huye? ¡Eso es una vergüenza! Y envía a Storm de lleno contra el agua con un movimiento de lucha libre. God Slam, golpe de Dios. Saliendo del agua, Ororo lucha por recuperarse. Pero entonces, una voz la alcanza desde algún lugar más profundo. La voz de Dr. Voodoo, quien le recuerda su linaje. Eres descendiente de Ashake. Llevas la sangre de Agamotto, el primer hechicero supremo. ¿Qué harías si tus habilidades mutantes fueran arrebatadas, Ororo Munro? Storm no responde con palabras, solo una mirada, firme, decidida. Y luego exclama: Ile. Como comentario, en la cosmovisión yoruba y en religiones afrodescendientes como la santería, la palabra Ile hace referencia a una dimensión espiritual muy fuerte, aludiendo al vínculo con los ancestros, el origen o la comunidad religiosa. Luego, una criatura colosal aparece en medio de la batalla. Se asemeja a un pulpo cósmico. Sus tentáculos brillan como constelaciones vivas, mientras atrapan y derriban a los dioses Susanoo, Chak y Sango. Finalmente, Mamaragan se cansa de ser solo un espectador y se aproxima a toda velocidad, montado sobre su criatura relámpago, una especie de salamandra. Storm apenas tiene tiempo de reaccionar. Aún con Chak sujetándola por las mechas, logra empuñar la espada de Susanoo, que está justo junto a ella. Con esfuerzo, se incorpora una vez más y con la mirada firme, declara: desde hoy, duerme con los ojos bien abiertos. Se corta el cabello, liberándose del agarre traicionero de Chak. Luego, empuña la espada y convoca el poder de la tormenta. Una descarga brutal cae del cielo. Volvemos al santuario de Storm, pero ya no está en Atlanta. Ahora se encuentra en pleno Río de Janeiro. Y por si lo habían olvidado, además de ser su hogar, también es su nave espacial.
Storm desciende envuelta en rayos, majestuosa y decidida. Con voz firme, le ordena a Japheth que contacte a Iron Man. El fenómeno climático que los ha estado perturbando está por llegar a su fin. También le asegura que recuperará los restos del piloto caído, aunque tenga que rastrear cada partícula de ceniza en la selva. Y antes de entrar a sus aposentos, le da una última orden: que le traiga su armadura y su espada, porque ha llegado la hora de cazar dioses. En eso se escucha una voz que dice: ¡ay! Estos dioses de la tormenta y sus arrebatos. Pero Thor está aquí para decirte que no. Y vemos como el trueno retumba una vez más, pero esta vez no por Ororo. Thor ha llegado, majestuoso, imponente, iluminado por el resplandor de Mjolnir y su poder ancestral. La guerra entre los dioses del trueno acaba de escalar. La historia comienza con Storm, quien flota entre relámpagos, majestuosa, proclamándose la señora de los elementos. Le habla a alguien y le recuerda cómo, desde niña, le hablaba como una madre dulce al consolarla, pero afirma que ha crecido, que ya no es una niña y que los dioses de la tormenta le han causado dolor. Entonces desata una explosión colosal de energía, mientras enuncia que, con su poder, la hará estar completa otra vez. Mientras tanto, en Río de Janeiro, T'Challa contempla el horizonte. Tony celebra que Storm haya tenido éxito, pero le dice a T'Challa que su cañón dispersa nubes también ayudó en algo. T'Challa le recuerda que ambos lo construyeron. Tony responde con ligereza, cuestionando si realmente fue su idea algo que no funcionó. Tony propone ir a saludar a Storm. T'Challa declina, diciendo que tiene prisa, ya que su noche está reservada para Emma Frost. Tony celebra el comentario, mientras que más allá vemos a Reed Richards sonriendo, con una nota orgullosa: felizmente casado, nunca divorciado. Como comentario, Tony estuvo casado con Emma y T'Challa con Ororo. Nos movemos a la selva amazónica. Thor y Storm se encuentran junto a las cenizas que pertenecen tanto al piloto como a la serpiente anaconda que lo devoró. Ella sugiere que Dr. Voodoo, por ser nigromante, podría distinguir los restos y permitir que el piloto sea enterrado dignamente. Thor se dirige a Storm, instándole a que, sea lo que sea que esté preparando para Midgard, lo haga con rapidez. Menciona los conocimientos adquiridos durante sus viajes, recordando un tiempo anterior incluso a Zeus y a los demás dioses de la tormenta. Antes de todos ellos, existió otro. La escena cambia la dimensión de las manifestaciones, hace 1000 millones de años. Ahí se presenta a Hadad, el primero, un ser tan colosal que vestía a Eternity como capa y usaba a Death, a la muerte, como porra. La Phoenix Force era su armadura, e Infinity, su escudo. Su poder era absoluto, y solo había un ser que podía derrotarlo. Como comentario, Hadad, o Hadad, era el dios del trueno, la tormenta y la lluvia en las culturas acadia, babilónica y asiria, equivalente al dios cananeo Baal. Si este nombre les es familiar, es porque aparece varias veces en la Biblia como un dios pagano. Ahí vemos cómo aparece este único ser que podía derrotarlo. The One Above All, el uno por encima de todos. Ahí lo vemos aparecer delante de Hadad, envuelto en luz pura, casi cegadora. Su silueta desborda energía cósmica, con el cabello ondeando como una llamarada celestial. Esta es una de las mejores y más claras representaciones que hemos visto de él. Desde lo alto, su voz resuena con furia divina y le pregunta a Hadad qué ha hecho con sus hijos. El relato de Thor sigue, anunciando el regreso de Hadad y un enjambre de tormentas de podredumbre. Nos movemos al futuro cercano, en los confines del universo, y vemos a un Silver Surfer que más parece Black Surfer surcando el espacio y ordenándole a la nube de podredumbre que escupa a Galactus. Volvemos a la selva amazónica en el presente. Mientras sostiene la urna, Thor continúa con su advertencia. Una guerra civil se desatará entre los panteones. Dioses de la tormenta contra otros dioses de la tormenta. Una auténtica guerra de truenos.
Thor luego se refiere al ataque que sufrió Ororo, admitiendo que desconoce a qué bando pertenecen sus agresores, pero asegura que volverán cuando menos se lo esperen. Por eso le aconseja prepararse y empuñar su espada. Thor luego le ofrece una pluma azul, mientras le dice que la use para invocarlo. Juntos, harán que sus enemigos lamenten haber despertado la ira de Ororo Munro. Pero ella rechaza la oferta y concluye que la próxima vez que enfrente a sus atacantes, no será ella quien necesite ayuda. Un trueno rasga los cielos mientras Storm se aleja entre relámpagos, dejando a Thor con los crespos hechos. 3 días después, en el santuario de Storm en Atlanta, vemos a Ororo practicando yoga, moviéndose con fuerza y equilibrio. Su cuerpo responde, pero su mente repite una sola frase: «Nunca más». La narración aclara que la guerrera elegida por el universo no tiembla ante la amenaza de Oblivion, ni ante la inminente Thunder War, la guerra del trueno. Lo que le causa inquietud es otra cosa. Ahí vemos un sobre con el sello del Departamento de Justicia. La diosa ha sido llamada por su propio gobierno, lo que le hace sentir escalofríos. Porque cuando el gobierno llama, es porque algo grave ha ocurrido, y el día del juicio ha llegado. Como tiburones atraídos por la sangre o abejas al néctar, así funciona el sistema. Al final, la mayor debilidad de los seres extraordinarios no es el enemigo, es la burocracia. Nos movemos a Washington, D.C. La sede del FBI bulle de actividad mientras agentes se desplazan por los alrededores. En eso, un portal brillante se abre. Desde él emerge Storm, vestida con un impecable traje formal y el cabello recogido con elegancia. Junto a ella aparece Eden, quien la teletransportó hasta allí. Le confiesa que tiene un mal presentimiento sobre todo eso. Storm, serena, le responde preguntándole dónde quedó su sentido del optimismo. Eden le entrega a Storm un maletín mientras le ofrece su respaldo total. Si ella lo desea, puede contar con un ejército dispuesto a luchar. Le promete que, si pronuncia la orden, encenderán una nueva era de Krakoa, no con susurros, sino con un trueno atronador. Storm sonríe con serenidad. Dice que si quienes los desafían quieren expulsarlos, tendrán que esforzarse mucho más, porque cada centímetro de esa nación, de ese planeta, les pertenece a los mutantes tanto como a cualquiera. Han venido para quedarse. Más allá, 2 figuras observan su llegada. Uno de ellos, con un embrión flotando dentro de un casco lleno de líquido, le dice al otro, alguien que tiene un bozal en la boca, que Storm ha llegado. Frente a los controles de seguridad del edificio del FBI, Storm se despide de Eden con una mirada firme y una sonrisa tranquila. Le pide que mantenga el santuario a salvo mientras ella está afuera. Con paso decidido y su maletín en mano, se interna en el edificio, pero termina con una advertencia adicional. Le pide a Eden que se asegure de que Maggot se mantenga fuera de problemas. Nos movemos de vuelta al santuario de Storm, en Atlanta. En un jardín de inspiración japonesa hay un templo y un estanque. Desde lo alto, una multitud observa con entusiasmo una plataforma de combate. En medio del escenario, un presentador anuncia la pelea y grita con fuerza que es hora de provocar un caos sangriento. El público estalla en vítores, levantando los puños con entusiasmo. El presentador anuncia al combatiente del rincón negro con entusiasmo creciente. En el centro del escenario está Maggot, quien destroza su camiseta y deja ver a sus inseparables compañeras, Ini y Mini. El presentador lo describe como el devorador imparable, el titán Zulu de la destrucción con piel azul, comparado con un Jack el Destripador amplificado. Eden reaparece junto a Gateway. Al ver lo que se ha desatado en su ausencia, se queda perplejo. No ha estado fuera ni un minuto. Storm va a matarlo. Gateway murmura algo, y Eden le responde que lo comprende, pero agrega que si esta es la manera de Maggot de enfrentar sus miedos y prepararse para lo que viene, quizá no sobreviva para cuando comience la verdadera batalla. Debajo desfilan los rostros y nombres de otros combatientes que participan en esta serie de enfrentamientos. Gentle,
un mutante wakandiano que apareció en New X-Men del 2006, los famosos She-Hulk, Juggernaut y Abomination, y los quizá no tan famosos Big Bertha, Strong Guy y Armor. Todos ellos poseen superfuerza, entre otras habilidades. Volvemos con Storm. La vemos esperando en una sala de interrogatorios. Se nos cuenta que aunque Maggot siempre ha luchado contra su falta de autocontrol, lo de Ororo siempre ha sido el encierro, su claustrofobia. Storm es ahora la personificación física del universo, por lo que su necesidad de tener espacio y su repulsión por la falta de él es algo esperado, hasta predecible. Las habitaciones como esta se diseñan para cerrar el cerco sobre quien entra, para comprimir la esperanza, para ahogar la noción del juicio justo. Pero esta no. Esta fue construida con un propósito: hacerla sentir pequeña, insignificante, irrelevante. Entonces entra un ser de aspecto alienígena llevando un tanque de nitrógeno. Se presenta con cortesía. Su nombre es Agente Especial Fabigi y ha venido a hacerle algunas preguntas. Fabigi explica las condiciones del interrogatorio. Detrás del espejo de doble vista, menciona que hay un observador del Departamento de Emergencias Nacionales, un agente llamado Lundekvist, a quien seguro recordarán de la serie de los X-Men, pero reconoce que Storm probablemente ya lo ha sentido con sus habilidades. Con tono amable, le recuerda que puede ampararse en la quinta enmienda en cualquier momento. No está obligada a responder. Sin embargo, le advierte que sus respuestas, o su silencio, también serán parte del informe. Al señalar el riesgo de una condena en una prisión para supervillanos, le sugiere elegir bien sus palabras. El agente extrae una boquilla conectada al tanque. Se disculpa por necesitar inhalar de su reserva personal, explicando que su especie proviene de un planeta con una atmósfera rica en nitrógeno. Toma una bocanada larga y le pregunta si está lista para empezar. Fabigi pregunta con tono neutro cuáles son las políticas de emisiones del santuario de Storm. Ororo responde de inmediato, abriendo su maletín y presentando documentación oficial. Afirma que el santuario fue construido por Anthony Edward Stark, Lunella Lafayette y Shuri, hija de T'Chaka, con la intención expresa de no generar gases de efecto invernadero. Entrega certificados firmados por S.H.I.E.L.D. como prueba. Además, explica que los propulsores aéreos emiten una luz que imita los rayos solares para no bloquear el acceso natural al sol. El enfoque del proyecto, insiste, es evitar repetir los errores de los poderosos y proteger a quienes no tienen voz, incluyendo plantas y animales. El agente, tras inhalar de su tanque de nitrógeno, cambia de tono sin previo aviso y le pregunta directamente: ¿eres una fugitiva? Le recuerda a Storm que su pasado como ladrona en las calles del Cairo es bien conocido y le pregunta si ha pagado por esos crímenes. Le exige una reflexión sobre la necesidad de someterse a un sistema legal activo. Ella suspira, manteniendo la compostura. Está dispuesta a responder, pero aclara que su historial con la justicia egipcia no es competencia de Estados Unidos. El agente acepta la respuesta y comenta que puede jugar con esas reglas. Solicita entonces un informe detallado de sus actividades en las últimas 6 semanas. Storm le explica que los reportes del Impossible City, la ciudad imposible, y sus misiones con los Avengers están archivados. Pero también ha traído documentos que registran sus misiones individuales. Fabigi reconoce que todo eso es impresionante y que las vidas que ha salvado estarán agradecidas. Pero lo que más le interesa son los momentos en que ella no fue la heroína, sino la víctima. Aclara que no se refiere a eventos fuera del país como su visita reciente a Doomstadt, lo cual, como ella mencionó, está fuera de su jurisdicción. Entonces le hace una pregunta directa. ¿Has sido secuestrada en las últimas 6 semanas mientras estabas en territorio estadounidense? Storm responde con claridad. No ha sido secuestrada. El agente Fabigi confiesa que esperaban esa respuesta, pero revela que temen que ella haya estado bajo influencia psíquica y que sus recuerdos hayan sido alterados telepáticamente. Ororo lo interrumpe. Declara que es inmune a la telepatía.
explica que lo descubrió al observar a sus compañeros Gambit y Jubilee, cuya energía latente les protege de ese tipo de manipulación. Ella ha entrenado su cuerpo y su mente para mantener esa misma resistencia. Fabigi acepta la explicación, pero pregunta si le otorga permiso para analizar su hipótesis. Storm extiende la mano con firmeza y responde con una mirada decidida. «Puedes hacerlo». El agente Fabigi se da la vuelta y se dispone a marcharse, disculpándose por haber tomado tanto tiempo. Menciona que la máquina de simulación telepática está justo al lado y que el procedimiento tardará apenas 5 minutos. Pero Storm se pone de pie, con una expresión cambiada. Declara que esto no es real. Este momento, esta conversación, desde el instante en que él le tomó la mano, todo es una ilusión. Insiste, con creciente convicción, que lo que está viviendo no está ocurriendo realmente. Fabigi la observa en silencio. Storm, ahora con su cabello flotando y electricidad estallando desde su cuerpo, enciende su poder y le dice: «Seres más poderosos que tú ya han intentado invadir mi mente y han fallado». Pero con un estallido de energía, Storm es lanzada violentamente contra la pared. Mientras aún se recupera del impacto, el agente Fabigi se burla, soltando una carcajada. Él la acusa directamente. Ayudaste al fugitivo Charles Xavier a escapar del planeta por voluntad propia. Esto se vio en el crossover X-Man Hunt, donde Ororo recibió a Xavier en su hogar. Fabigi continúa. ¿Qué esperabas que pasara? ¿Repetir los días en las calles de El Cairo? La escena se transforma. Fabigi saca un arma de su bolsillo mientras pronuncia su sentencia. Hay consecuencias para los actos de los adultos en los Estados Unidos, en mis Estados Unidos. Agentes armados rodean a Storm. Los dos que vimos antes y uno más, de rostro cadavérico y cabello blanco. Ororo ya ha encendido su poder, preparada para resistirse. Pero Fabigi no vacila. Le anuncia que está arrestada por obstrucción a la justicia y le recuerda que tiene derecho a guardar silencio, ya que cualquier cosa que diga puede ser usada en su contra en la corte. Y se nos cuenta que esta historia continuará. La historia comienza en Washington, D.C., en la sede central del FBI. Vemos a Ororo en una celda. Su cuerpo muestra señales de fatiga. Parece que lleva horas ahí. Finalmente, se incorpora y camina hacia los barrotes. Mira al guardia que vigila y le dice: «Disculpe, quiero hacer mi llamada ahora». Nos movemos a Nueva York. Dentro de la firma legal Book & Walters, el teléfono suena sin parar en el despacho de Jennifer Walters, The Sensational She-Hulk. Volvemos al centro de detención. El agente del FBI le pregunta: ¿problemas para ubicar a su abogada? Ororo responde que Jennifer Walters es excepcionalmente profesional, y si no contesta, es porque está ocupada con algún asunto legal importante. Nos movemos al Storm Sanctuary, en Atlanta, y vemos eso tan importante que está haciendo She-Hulk, siendo golpeada por Strong Guy. Creyéndola derrotada, Guido celebra anticipadamente. El árbitro, Blue Marvel, comienza la cuenta, pero Jennifer se levanta, más enfurecida que nunca. Se nos cuenta que esto es lo que conlleva ser un Power Shifter, alguien que, tras una experiencia traumática, fue vinculado a una fuente de energía inagotable. Su estructura muscular, ósea y celular se adapta a la magnitud del combate, y su fuerza física es tal que incluso puede desafiar a los dioses. Así que se levanta, se da media vuelta y le lanza a Guido un puñetazo demoledor, mientras le dice: «¡Absorbe esto!». El combate termina, pero no es la única batalla. El torneo continúa. Juggernaut se enfrenta a Abomination, a quien derrota con una llave de estrangulación. Big Bertha derrota a Armor, y el nuevo Omega Maggot se encarga de Gentle. Pero este no es solo un torneo, es un entrenamiento para lo que se avecina. Volvemos a la sala de interrogatorios. Storm está sentado frente al agente Fabigi, quien le dice: «El Emperador Doom mostró un interés particular en que enfrentara la justicia.
Los jueces cooperaron sin objeción alguna. Se le imputa haber albergado a Charles Xavier, ayudándole a evadir la custodia federal. Sabemos que es inmune a la telepatía. Eso limita nuestras opciones habituales. Luego deposita sobre la mesa unos cuerpos alienígenas inertes y le explica: este es un detector de mentiras abaquiano. No es una criatura viva. Murió por una infección fúngica, pero su fisiología permite registrar respuestas autónomas, reacciones fisiológicas y patrones nerviosos, como las de una persona cuando miente. Lo único vivo aquí son los parásitos. Esa es la cruel realidad del mundo. Si se deja un parásito sin control, el huésped siempre termina muriendo. Y luego comienza el interrogatorio, así, al estilo del valor de la verdad. ¿Cree que los mutantes representan una amenaza para Estados Unidos? Storm responde: no. El detector confirma: verdad. ¿Se considera a usted misma una amenaza? No. El detector confirma: verdad. ¿Alojó a Charles Xavier sabiendo que era buscado por el gobierno? Sí. El detector confirma: verdad. ¿Ayudó a Xavier a escapar de la prisión de Grey Malkin? No. El detector confirma: verdad. El agente Fabigi continúa con el interrogatorio. Le plantea a Storm una última pregunta, más directa. Sabiendo las consecuencias legales y personales, si pudiera volver atrás en el tiempo, ¿volvería a ayudar a Charles Xavier? Storm responde que sí. La máquina vuelve a marcarlo como verdad. Mientras tanto, al otro lado del vidrio, el agente Lundikivist les dice a los demás agentes que están con él que ha llegado la hora. Fabigi continúa: en Oklahoma City, un niño mutante inestable causó la muerte de 255 ciudadanos estadounidenses y $35 millones en daños. ¿Está usted al tanto de que ese niño sigue prófugo? Sí. Verdad. ¿Dónde lo he estado escondiendo? Ororo responde: aunque se los dijera, las palabras saldrían de mi boca, pero no las oirían. La máquina confirma: verdad. Fabigi presiona: usted viajó a Haití. Sabemos que consultó al Dr. Voodoo. ¿Le pidió que colocara un hechizo que protegiera la ubicación del niño mutante? Storm responde: como ya les dije, mis acciones fuera de Estados Unidos no son asunto del gobierno. Fabigi le dice que sí lo son cuando el país está en riesgo. ¿Está protegiendo a un mutante inestable? ¿Ocultando emisiones cósmicas en su santuario? ¿Priorizando a los suyos por encima de la seguridad nacional? Finalmente, Fabigi retoma la pregunta clave. ¿Se considera una amenaza para los Estados Unidos? Ororo intenta la misma respuesta. No. Pero esta vez, la máquina contesta: falso. Nos movemos a la dimensión del limbo. Los agentes que estaban con Lundikivist han llegado. La agente Etienne, la del peinado afro, se presenta ante la horda de demonios y les dice: represento a la nación más poderosa del mundo. Ustedes han creído durante siglos que no nos necesitan, pero se equivocan. Incluso Ileana Rasputin y Madeleine Pryor han elegido construir una vida en nuestra tierra, porque creen que lo hicieron. Incluso quienes gobiernan desde lejos entienden qué es la grandeza y desean estar cerca de ella. Hace 4000 años, sus ancestros lucharon contra trolls de roca asgardianos y ganaron. En el Crimson Cosmos, hace 2600 años, sus padres hicieron temblar a Sitorak. ¿Y ustedes? ¿Qué les contarán a sus hijos? ¿Que una vez fueron una pequeña molestia para Spider-Man? Luego se dirige a una criatura gigantesca de nombre Solet En Kolam y le pregunta qué tiene que decir. Este le responde: grandeza, ¿es eso lo que nos ofreces? Y luego agrega: servirán mejor como comida que como emisarios. Mientras se muestra por completo delante de ellos. Esta es una criatura con forma y aspecto de 100 pies, pero con 6 ojos en el rostro que brillan con un rojo intenso. Es la primera vez que aparece en los cómics de Marvel, pero debe ser alguien importante, ya que luego agrega que fue él quien lideró el asalto a los trolls, que hizo sangrar a Sitorak como acto de venganza por matar a su esposa. He vivido 10.000 años. He visto cosas que tus pesadillas no se atreverían a mostrarte.
Y tú vienes a ofrecerme discursos. ¿Con qué derecho puedes hablarme de grandeza? Etienne retoma la palabra. Explica que Illyana Rasputin y Madeleine Pryor gobiernan Limbo gracias a armas místicas. La Soul Sword de Illyana y la Sight of Sorrows de Madeleine. Su gobierno ha invertido de manera considerable para poder crear este tipo de armas y piensa difundirlas entre grupos rebeldes para desestabilizar Limbo. Cuando su estructura y su gobierno esté en ruinas, será fácil para alguien como él hacerse con el control. Si no desea grandeza, entonces le ofrecen algo más directo: poder. El ambiente cambia. El silencio del demonio ya no es de burla, es de interés. El trato está sellado. De regreso en Atlanta, los agentes del FBI celebran el pacto. Asumen que los demonios están ya sembrando el caos dentro del Storm Sanctuary. Con Storm bajo custodia, dice Etienne, solo queda Maggot. No podrá con todos. Ellos planean aprovechar el caos para robar la fuente de poder del santuario, pero Lindique Beast les explica que lo que buscan no es energía común, sino un arma con una firma cósmica comparable a la de Galactus. En el cielo, la nave del FBI sobrevuela el santuario. Desde arriba se ven los restos de una batalla, pero algo no encaja. Los cuerpos que yacen en el suelo no son mutantes, son demonios. Omega Maggot está junto a combatientes como She-Hulk y Juggernaut, y espectadores como Callisto, Iska, John Ironfire y otros amigos como Gateway, Manifold y Lactuca. El suelo aún tiembla por los últimos ecos del combate. Los agentes se miran, sorprendidos. Por su parte, She-Hulk le pide a Eden que la lleve hasta allá. Un portal se abre junto a Lindique Beast y los otros. De él emerge She-Hulk y le lanza un puñetazo directo al rostro del agente, mientras le dice: «Soy Jennifer Walters, la abogada de Storm. Es un placer conocerlo». Nos movemos a la sede del FBI en Washington. Mientras el portal de Manifold se materializa, Storm toma la palabra. «Agente especial Faville, tengo un amigo que es el mejor haciendo trucos de cartas. He aprendido mucho viéndolo a lo largo de los años. Me mostraste todas estas órdenes para cada acción que has tomado contra mí. Te haces ver como alguien que nunca haría nada fuera del procedimiento, pero eres peor que un criminal, porque traicionas la confianza que tu cargo te otorga. Todo tu teatro, solo para ocultar el hecho de que planeabas allanar mi casa sin el respaldo legal necesario. Deshonras el poder que se te ha dado». Delante de él aparecen sus agentes, dentro de una burbuja de energía. Y luego She-Hulk le dice a Lindique Beast: «Mi clienta se irá bajo mi custodia ahora. Si tienes objeciones, las resolveremos en la corte. Pero debo advertirte, soy mucho más dura frente a un jurado». Más tarde, en el Storm Sanctuary, delante del Storm Engine, Storm conversa con Eden. Él le pregunta si eso es lo que estaban buscando. Storm le responde que es algo mucho peor. Luego le confiesa: «Algo ha tomado posesión de mi cuerpo, Eden. Me obliga a ver con mis propios ojos mientras usa mi cuerpo para cometer atrocidades. Intentar resistir me duele, como si mi piel estuviera ardiendo y mis huesos llenos de agujas. Pero ahora es peor. Horas de mi día desaparecen sin explicación. A veces pierdo días enteros. Mi mente se está fracturando por el peso de esta entidad parasitaria, o su control sobre mí ya es tan fuerte que domina completamente mi cuerpo cuando así lo desea». Ororo continúa mientras se nos muestra una imagen de ella cuando todavía era una niña, en Soja, Egipto. «La última vez que sentí algo así, como si alguien más se apoderara de mi cuerpo contra mi voluntad, fue cuando era una niña, sola, con un hombre. Maté a ese hombre, Eden. Fue la primera vida que tomé. No me importa qué sea esta entidad, ni cuán poderosa sea. La mataré también». Al mismo tiempo, escuchamos la narración de Ororo, que nos cuenta algo importante sobre lo que está por venir. Cuando hacemos la guerra, tenemos nuestras bombas y explosivos, los del tipo que ponen fin a una guerra, los aniquiladores de la oposición. Eternity, la encarnación física de nuestro universo, la entidad que ha hecho de mi cuerpo su nuevo hogar,
también posee un arma así. Con esta arma, Eternity pretende ganar su batalla con Oblivion antes siquiera de que empiece. Contemplen el arma más poderosa del universo, Abraxas, la encarnación física de la destrucción, la entidad bomba. Y vemos delante de ellos a esta entidad abstracta, que si bien no ha aparecido mucho en los cómics, siempre sale al inicio de las listas alfabéticas de personajes. Como comentario, Abraxas representa el caos y la destrucción y proviene de Eternity, como una fuerza latente que solo puede liberarse si el equilibrio cósmico se rompe. Ese equilibrio depende en parte de la existencia de Galactus, cuya presencia mantiene a Abraxas contenido. Storm se dirige a Eden y le dice: pero antes de matarlo, necesitamos averiguar qué hacer con el ser cósmico que ha secuestrado en mi nombre y escondido en mi hogar. Nos movemos a los Far Reaches of the Universe, los confines del universo, en un futuro cercano. Storm nos cuenta que, siempre que Eternity necesita una escalada infinita para su ya infinito poder, utiliza la temible entidad bomba, o sea, Abraxas, como una batería cósmica. Esa es una lección que aprendió observando los Power Shifters de la Tierra a través de los ojos de Storm. Y como ya habíamos visto antes, en la esquina izquierda aparece el equipo de Eternity con su avatar Eternal Storm y su poderosa arma, Abraxas, quien recita algo en idioma suajili. Najisalimisha, Kwa, Yule, Moya, Wa, Milele. Me entrego al único eterno. Pero en la otra esquina no está Oblivion. Esta vez ha decidido utilizar al Black Winter, el invierno negro o el Abraxas moderno. Black Winter exclama: todos estos eones, Eternity, por fin desarrollas el espíritu de un guerrero. Mientras Abraxas repite su mantra y Eternity, a través de Eternal Storm, le responde: todos estos eones confundiste la moderación con debilidad, Black Winter. En el cuerpo de Ororo Munro estoy liberado, sin cadenas, ilimitado. Y ataca a Black Winter con su Cosmic Blizzard Shredder en su máximo sentido, que se traduciría como triturador de la ventisca cósmica o desgarrador de la tormenta cósmica de nieve, o algo así. Un ataque devastador, imparable, que rasga el vacío del cosmos y derrota a Black Winter. Abraxas observa, tranquilo, porque no tuvo que hacer nada, y repite su mantra. Por su parte, Eternity, a través de Ororo, exclama: por primera vez en los miles de millones de años que ha existido, mi hermano Oblivion finalmente conocerá el verdadero significado del miedo. Él y Hadad serán derrotados por mis manos. Pero Ororo interviene también, diciendo: Eternity nunca ha estado tan equivocado. No importa cuán grande sea el poder que acumule, Oblivion no conocerá la derrota a manos suyas. Porque en The Void, en el vacío, Hadad ya había dado muerte al gran Leviatán cósmico. Y nuestro universo es el siguiente. Así es, amigos, lo imposible se ha hecho posible. Hadad, una entidad reciclada a quien solo hemos visto en cómics de Wolverine y Blade de los años 90 con el nombre de Baal, y que nació en Irak de los dioses Anu y Asherah, para luego convertirse en el dios de la tormenta de los Anunnaki, los dioses de Mesopotamia. O sea, algo que nunca sabrías en tu vida, ha acabado con Oblivion, y lo vemos ahí, sentado sobre su cabeza. La historia comienza en Madripoor, en el bosque Berkabus, 4 días en el futuro. Dentro de una cabaña, un hombre de pelo largo se coge el pecho con fuerza. A duras penas consigue salir de la cabaña y se aleja lo más que puede antes de caer al suelo. Parece que le cuesta respirar. Finalmente, suelta una única frase: «Lo siento, Storm». Este hombre, que si aún no lo has reconocido, es Bishop. Se arrodilla en el suelo y comienza a gritar, mientras una intensa ráfaga de energía roja sale de su cuerpo. Una enorme columna de luz se eleva desde el bosque, visible desde lejos, iluminando el cielo nocturno. Nos movemos al espacio profundo. Storm, Maggot y Manifold flotan en formación. Storm les explica: los Avengers descubrieron recientemente un nuevo planeta llamado Abak,
y lo reportaron a la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio. Esta cosa ha estado bloqueando la vista de la NASA del planeta Abac para su observación científica remota. Nuestro trabajo es eliminar ese obstáculo. Japhet, voy a necesitar que tú y tus babosas se coman a esta criatura entera. Como comentario, el descubrimiento de Abac se vio en Avengers Unlimited números 9 al 13, disponible en Marvel Unlimited. Es del tamaño de un área triestatal. ¿Cómo va a comérselo todo Maggot?, pregunta Manifold. Y este responde: esta es una conversación entre dos omegas, Manifold. Simplemente no lo entenderías. No es tu culpa. Disculpas, mi señor Omega, contesta Manifold. Solo un hombre poderoso como usted debería tener el honor de consumir esta masa apestosa de carne kaiju. Mi humilde ser solo podría hacer algo tan poco interesante como teletransportarla al sol e incinerarla al instante. Pero usted merece cada bocado. «¡Hey, Shuri!», exclama Maggot, interrumpiendo a Manifold, quien se voltea al instante a ver. «Storm, ¿no dijiste que Shuri también estaría aquí?» «¿Dónde?», pregunta Manifold, ansioso. Y Maggot le revela la verdad. «Eso pensé. Solo hay que mencionar a Shuri para que tu actitud cambie de inmediato. Conozco esa mirada. Ni lo pienses. Gateway dijo que ya no tienes permitido teletransportarme al trasero de Ego the Living Planet, el planeta viviente». Mientras tanto, Storm se agacha y mientras posa sus manos sobre el cuerpo de la criatura muerta, declara: «Soy Storm, señora de los elementos cósmicos». «¿Ahora vamos a gritar nuestros nombres y títulos?», pregunta Manifold, a lo que Ororo, sonriendo, le responde: «Japhet tiene razón. Es cosa de omegas. No lo entenderías». Manifold le responde: «Ustedes dos se merecen el uno al otro. Empiezo a pensar que debía haberme unido al equipo de Frenzy», refiriéndose a X-Factor. Ororo continúa molestando a Manifold un rato más, pero luego le dice a Japhet que ha hecho circular electricidad por el cuerpo de la criatura para asegurarse de matar a cualquier agente patógeno. Él le responde que ya lo sabe, por algo es un mutante nivel Omega. Como comentario, Ororo convirtió a Maggot en Omega en el número 6 de esta serie. Durante 3 días, Maggot se encargó de consumir el cuerpo de la criatura flotando en el espacio. En uno de los juegos que jugaron para no aburrirse, verdad o reto, Ororo recibió una incómoda pregunta. «¿Tú y el emperador T'Challa están saliendo en secreto otra vez?». Pero no respondió nada. El que calla, otorga. En el día 4, nos movemos a Orun, el reino de los orishas, las deidades de la religión yoruba del África Occidental. Vemos a alguien sentado sobre su cama. Una voz interrumpe la tranquilidad y le dice: «3 esposas, Sango, y aún así tus mañanas son tan solitarias y deprimentes como el lecho de una viuda. Dormiste con los ojos cerrados. Te advertí que no lo hicieras». Storm ha llegado a cumplir su promesa. Sango inmediatamente llama a su hacha al estilo de Thor y le responde: «Ah, la terrícola. Tienes el exceso de confianza que solo la insensatez de la juventud puede traer». Ororo lo ataca con su Butterfly Twist, giro mariposa, pero Sango lo esquiva con un ágil movimiento y luego la ataca mientras le dice: «Permíteme reeducarte». Ororo bloquea su ataque y le responde: «Viniste a mi mundo natal, dios de la tormenta. Conjuraste una anomalía que tomó la vida de mi gente. No te he hecho daño ni a ti ni a tu gente, y aún así me atacaste como si fuera un juego barato. Y para escapar de tu agarre, tuve que hacer lo impensable. Me obligaste a cortarme el cabello». Y mientras dice eso, utiliza su lanza para invocar el poder de la tormenta en esa dimensión que no le pertenece. La intensidad de su energía sacude todo el lugar. Sango le responde: «Rayos con radiación solar para evitar que escape. No soy el dios de la tormenta que se retira. No soy tú, niña». Aquí Sango se refiere a la última batalla que tuvieron, en la que Ororo emprendió la retirada, después de cortarse el cabello, ya que Sango la tenía cogida de las mechas.
Mientras ellos calculan su siguiente movimiento, se nos cuenta: Storm no siempre fue la fuerza imparable que es hoy. Hubo décadas en su vida en las que no tenía sus habilidades mutantes. Para ganar batallas, para ganar peleas, tuvo que confiar en la habilidad y la astucia. Entrenó sus sentidos hasta sangrar los nudillos y su mente hasta que sus nervios se crisparon. Luchó contra todo lo que su mundo le lanzó para convertirse en la mutante más poderosa de la Tierra, la Omega de los Omegas, la aniquiladora Omega. De vuelta en la pelea, Sango agrega: aprendiste las lecciones equivocadas de nuestro encuentro anterior si crees que puedes vencerme tú sola. Pero Ororo le responde: estás terriblemente equivocado. No estoy sola. Ahí vemos como un puño gigante se dirige hacia Sango, tomándolo por sorpresa. El puño de Maggot, quien le dice: comí la peor porquería durante 3 días seguidos, solo para tener la fuerza de disfrutar este maldito momento, Sango. Este ataque lanza a Sango volando por los cielos, pero no es suficiente para derrotarlo. Mientras la pelea se desarrolla, se nos cuenta: Storm, después de todo lo que hizo, solo tenía que entrar al campo de batalla y la victoria estaba asegurada. Pero su poder había crecido tanto que eclipsó la fuerza básica que antes la definía. Storm es una estratega maestra. Los únicos 2 mutantes teletransportadores que pueden alcanzar lugares fuera de nuestro universo, Manifold y Gateway, han hecho del santuario de Storm su nuevo hogar. Y su primera misión fue ayudar a Storm a llegar a una dimensión de bolsillo. Dimensiones de bolsillo, tumores benignos del universo, donde las leyes de la materia y la energía se agrupan sin sustancia sobre la cual actuar, excepto el tiempo y el espacio. Ahí vemos a Manifold aparecer en escena y conjurar un portal interdimensional que Sango no puede evitar atravesar, y termina ingresando en una de estas dimensiones. Y aunque se impulsa en el aire e intenta salir de ahí, no puede hacerlo. Y se nos cuenta más sobre estas dimensiones de bolsillo. Crecimientos inusuales, reinos que nunca debieron existir, reinos completamente desconectados del universo principal. Sin un teletransportador, no se puede llegar a ellos. Y sin un teletransportador, no hay forma de escapar de ellos. Estas dimensiones de bolsillo se han convertido en celdas personales de Storm para individuos peligrosos y poderosos. Ahí vemos que Sango ha caído en la dimensión de bolsillo Marisol Aveni, pero no está solo. Ahí también está Chak, otro dios de la tormenta de la cultura maya, quien le advierte: la niña mutante viene por todos nosotros. Nos movemos al santuario de Storm, en Atlanta. Storm observa una luz roja que se eleva en el cielo, la misma que vimos al inicio del número, y, llena de preocupación, exclama: ¡no! ¡Bishop! Volvemos al bosque Berkabus, en Madripoor. Bishop está sentado en la cabaña, medio dormido, pero sosteniendo su arma. Justo a él está una niña, sentada en la cama. Storm llega al lugar, junto a Maggot y Manifold, y saluda a la niña, de nombre Jaden. Nos movemos al pasado, a Oklahoma City, 7 meses atrás. Vemos lo que pasó después de que Jaden fuese rescatada por Storm, lo que se vio en el primer número de la serie. Ambas sonríen y se abrazan, recordando ese primer abrazo que se dieron hace algún tiempo. Jaden le pide disculpas a Storm, ya que está convencida de que todo fue su culpa. Dice que tuvo una pesadilla y perdió el control de sus poderes una vez más. Agrega que Bishop tuvo que absorber la radiación peligrosa y buscar un lugar seguro para liberarla, y que también le dijo que alguien podría haber detectado esa energía y debe saber ahora dónde están. Ella ha entrenado duro para controlarse, pero... Storm la interrumpe y le pide que respire. Luego cambia de tema y le dice que le gusta lo que hizo con su peinado. Jaden confiesa que intentó que se pareciera al de ella. Storm la felicita nuevamente y luego le asegura que no se preocupe, ya encontrarán otro lugar seguro. Pero en ese momento, un ataque inesperado y sangriento interrumpe la conversación. Al parecer, alguien le ha cortado la cabeza a Maggot. Todos se sorprenden por lo que ven, y Bishop reacciona, diciéndole a Ororo: «Storm,
Puedes leer firmas energéticas desde kilómetros de distancia. ¿Quién nos está atacando? ¡Storm! Pero Ororo ha entrado en shock y no puede reaccionar. Manifold trata de hacerlo y abre un portal de teletransportación mientras grita: ¡Todos! ¡Aquí dentro! ¡Ahora! ¡Voy a sacarnos a todos de aquí! Pero él también es atacado. Alguien, un poder invisible, lo corta en dos. Luego vemos al culpable. Este es Etienne, uno de los agentes de Fabille, quien tiene unas tijeras en una de sus manos y en la otra, un muñeco vudú de Manifold, partido en dos. El muñeco de Maggot, sin cabeza, yace en la mesa. Y el de Ororo también está ahí, esperando su turno. El agente le dice a Fabille: Maggot y Manifold han caído, señor. Fabille le responde: Vamos por la trifecta. Podemos ir hasta allí y tomar a la niña después. Etienne intenta decir algo, pero Fabille lo interrumpe y le dice: Ella eligió Madripoor por una razón, agente Etienne. Ningún organismo internacional importante cuestionaría un acto que ocurra aquí. Esta es la única oportunidad que tendremos de matar a un dios. Ni siquiera los mares abiertos son tan seguros como Madripoor. Lo que ocurrió aquí hoy seguirá siendo un misterio sin resolver para los X-Men. Los Avengers se quedarán atónitos. Así que, por el amor de todo lo sagrado, corta ya esa maldita muñeca vudú y mata a Storm. Simultáneamente, mientras vemos caer al Silver Surfer desde el espacio, sin control, una voz nos cuenta: hay muchas cosas peores que un dios. No porque tenga el poder para matar uno. No. Norrin Rath, el Silver Surfer Suit, es uno de esos seres. Preferirías enfrentar a un dios en combate cuerpo a cuerpo que tenerlo como visitante. Norrin Rath es un heraldo, así que, cuando lo veas, sabrás que una bestia colosal, destructora de mundos, viene detrás. Y vemos que el que cae es Galactus, impactando contra la superficie del planeta con fuerza devastadora. La onda expansiva lanza por los aires a Fabille y a Etienne, a quienes luego vemos levantándose, cubiertos de sangre, sin entender lo que está pasando. Finalmente, alguien aparece abriendo un portal en medio del cielo, quien dice: Soy Infinity, la expansión incomprensible de toda la realidad. Luego, mientras se dirige a la cabaña, agrega: El devorador de mundos, Galactus, y su heraldo no me dieron ninguna respuesta satisfactoria luego de que los salvara de un Black Winter, un invierno negro, en un tiempo futuro. Aunque los golpeara hasta dejarlos al borde de la muerte, no cedieron. Pero tú, Ororo Munro, debes saberlo. Infinity se asoma por encima de la cabaña destruida, donde está Ororo junto con Bishop, Jaden y los cuerpos de Manifold y Maggot. Y vemos uno de sus ojos resplandecer, mientras le pregunta: ¿Dónde está mi hermano gemelo? ¿Qué le has hecho a Eternity? Y se nos cuenta que esta historia continuará. La historia comienza en Hemspiti, el reino neutral compartido por todos los panteones. Ahí se lleva a cabo una reunión de todos los dioses del trueno y la tormenta. Se menciona a Susanoo, el dios japonés de las tormentas y el mar; a Madioha, dios del trueno y la justicia en la mitología nigeriana, primera aparición en los cómics de Marvel; Sugaar, dios vasco, asociado a tormentas y serpientes, primera aparición; Beta Ray Bill; Indra, dios hindú del trueno y la lluvia; Ukko, dios finlandés del cielo, las tormentas y la fertilidad; Set, dios egipcio del caos, las tormentas y la violencia; Leigong, dios chino del trueno, castigador de los malvados; Mamaragam, espíritu del trueno en la mitología australiana; y Zeus, recientemente resucitado; y una multitud de muchos otros dioses de la tormenta, de todos los panteones, todos bajo el mismo techo, para discutir el destino de una mortal. Zeus se dirige a los dioses reunidos, entre quienes también vemos a Tialoc, dios mexica de la lluvia, el rayo y la fertilidad agrícola; Nsasi, dios congo del trueno y la justicia; Geno, espíritu del trueno de la mitología indígena de Norteamérica; Incanyamba, ser mitológico Zulu con forma de serpiente asociado a tormentas y tornados. Y les hace la pregunta: Ororo Munro, la mutante,
la autoproclamada diosa de la tormenta de la Tierra. ¿Cuál es el veredicto? Este es el segundo número de la Thunder War, la Guerra del Trueno. Ya hemos visto a varios de esos dioses antes. En el último número, Storm atrapó a Sango, dios de la tormenta Orisha, y a Chak, dios de la tormenta Maya, en una dimensión de bolsillo. También hemos visto a Thor aparecer antes, pero aquí no se le ve por ninguna parte. Nos movemos al bosque de Berkabus, en Madripoor. Jaden, la niña con poderes nucleares, está sentada en el suelo de la cabaña destrozada, mientras que Bishop sale corriendo para rescatar a Galactus de las garras del gobierno estadounidense, refiriéndose a Fabigi y sus agentes. Mientras vemos cómo los agentes del FBI utilizan máquinas especializadas parecidas a mosquitos gigantes para extraer sangre de Galactus, se nos cuenta. De niña, Ororo Munro era expresiva, incluso traviesa. Mostraba sus emociones con facilidad. Pero de adulta suele ser estoica, vista como el epítome del autocontrol. El trauma de perder a sus padres no frenó su torrente de emociones. No. Ninguno de sus sufrimientos ni trabajos lo hizo. Todo cambió cuando se manifestaron sus habilidades mutantes. Ese día, nuestro planeta se sintió tan pequeño, tan delicado, tan frágil. Con Fabigi y Etienne derrotados, Bishop se enfrenta a los agentes restantes, de quienes aún no sabemos casi nada, salvo sus particulares apariencias. Tampoco sabemos por qué Galactus no hace nada, ni qué harán después con la sangre que le extrajeron. Pero se nos cuenta más sobre Ororo. Sus impulsos podrían empujar al mundo hacia el borde del olvido, hasta la aniquilación total. Así que avanza con cuidado, como un titán sobre un puente de acerrín. Ella evita acceder a algunos de sus poderes más aterradores. Pero mientras Infinito, permanece frente a ella, Storm libera todo lo que había reprimido. Las compuertas del autocontrol han sido destruidas y la furia se desborda. Las placas tectónicas rozan entre sí, haciendo temblar la Tierra. Mientras Ororo se enfrenta a Infinity, vemos como Gateway se lleva los cuerpos de sus amigos caídos en batalla, Manifold y Maggot. Y se nos cuenta más sobre Ororo. Con un rugido ensordecedor, Storm lanza llamas azules. Su ira no conoce límites. De pronto, lo infinito se siente muy finito. Storm convoca el poder del rayo y la tormenta, haciendo que Infinity caiga de rodillas y le dice: «Soy Ororo Munro, descendiente de Ashake. Comparto sangre con Agamotto, el primer Sorcerer Supreme, hechicero supremo. Mis raíces son profundas. Se remontan hasta Oshtur, la Elder God. Todos los elementos obedecen mi voluntad. Soy una diosa. Tu hermano, Eternity, Eternidad, poseyó mi cuerpo contra mi voluntad. Me controló hasta que me quebré. Me obligó a ver con mis propios ojos cómo destruía a mis seres queridos con mis habilidades. Me convirtió en una pieza en sus juegos, un estudiante de sus crueles e idiotas lecciones. La tragedia y la pobreza desgarraron mi ropa hasta dejarme con harapos. Aún así, no me rendí. En las calles de El Cairo, cuando el estómago vacío me empujó a dejar de lado los valores que me enseñaron mis padres, caminé de regreso al pueblo de mi madre, en Kenia, hasta que mis pies sangraron. Elegí 2000 millas de incertidumbre traicionera antes que seguir siendo una carterista. No soy una diosa porque posea un gran poder. Soy una diosa porque nadie me controla. Storm ha dejado su armadura de guerra wakandiana y ha vuelto a una más clásica, por así decirlo, y amenaza a Infinity con atacarla de nuevo. Infinity levanta la mirada hacia el cielo y suplica: «Separada de mi otra mitad, ¿es este el dolor que Death, muerte y Oblivion, olvido, han sentido por todas estas eras? Sin mi hermano, apenas puedo mantenerme completa. Si tienes el poder para acabar conmigo, hazlo. La destrucción significaría alivio». Como comentario, pronto veremos a dónde se fue Eternity. Galactus finalmente se levanta y se presenta delante de Storm junto a Bishop, trepado en su cabeza, Jaden en la palma de su mano y Silver Surfer Suit
montado en su tabla cósmica que fusionó con la Twilight Sword de Surtur, que tomó prestada de Beta Ray Bill cuando lo encontró inconsciente junto a Cosmic Ghost Rider. Galactus le dice: «Nada te controla ahora. Sin embargo, has permitido que tus emociones influyan sobre ti mucho más de lo que cualquier entidad abstracta es capaz». Jaden agrega: «Ya se han perdido suficientes vidas hoy, Storm». Volvemos a Hem's Pity. Zeus levanta la voz y exige silencio en medio del debate. Luego añade: «Todos los que estén a favor de que este consejo se una a la mutante Storm de la Tierra para proteger el universo, levanten la mano». Al parecer, Beta Ray Bill es el único que lo hace, sorprendido. Zeus continúa: «Y todos los que estén a favor de que el consejo se una a Hadad, el primero, en su cruzada de venganza contra el universo, levanten la mano». Al parecer, todos los demás dioses la levantan. Eso hace que Beta Ray Bill reaccione de manera impulsiva y grite: «¡Locura! ¡Esto es una locura! Seguro que todos han enloquecido. ¿O acaso los siglos de exceso de hidromiel y vino por fin les han pasado factura?». Justo cuando Amadioha estaba destapando otra botella de licor. Beta Ray Bill continúa: «Susanoo obtuvo su espada legendaria, Kusanagi no Tsurugi, de la cola de la feroz serpiente de 8 cabezas, Yamata no Orochi. Zeus derribó al terrible Typhon, así como Indra venció a Britra. Ellos no están solos en esta victoria. Nsasi, Set, Geno y muchos de nosotros luchamos contra leviatanes. El universo los convirtió en nuestros enemigos mortales. Convirtió a dioses de la tormenta como Sugar e Ikanyamba en dragones para que pudiéramos comprender mejor a nuestros enemigos. Nuestro propósito es liberar al universo del gran leviatán cósmico, Oblivion, no aliarnos con Hadad para arrastrar todo lo que valoramos de vuelta al vacío». Mamaragan responde: «Entonces, ¿por qué Eternity nos ignoró y eligió a un mortal como huésped, Beta Ray Bill? ¿Por qué el universo eligió a un ser tan débil como su campeón?». «Aplicamos presión y calor, esperando que el carbono se convierta en diamante», agrega Susanoo. «Todo lo que ella hizo fue desmoronarse, como grafito. Lucharemos junto a Hadad, destruiremos este universo fallido y, desde las cenizas, construiremos uno nuevo, uno bondadoso, uno justo, uno que nos pertenezca». Beta Ray Bill conjura su martillo Stormbreaker, reformado ahora, después de que Thor lo destruyó al hacerlo chocar contra Mjolnir, y agrega: «¿Por qué no aplico presión y calor sobre tu cara, Susanoo? Para que pruebes la furia que se espera del acero asgardiano y del metal Uru si sigues por este camino. ¿Cuántos seres encuentran gozo y propósito en su existencia? ¿Los eliminarías a todos solo porque esa existencia no te agrada?». En eso, el rostro de Beta Ray Bill cambia por completo al ver que la luz que surgía de Stormbreaker se apaga para dar paso a una lluvia de oscuridad. Odín inmediatamente reconoce la amenaza: un Black Winter. Beta Ray Bill empieza a darle vueltas a su martillo y le grita: «Prepárate para que eras de glotonería terminen con tu rápida destrucción. Has mordido más de lo que puedes tragar, Black Winter». Una voz nos cuenta: mientras los dioses de la tormenta de nuestro universo discutían sobre qué bando tomar en la guerra del trueno, los Black Winters tomaban su propia decisión. Porque en la guerra del trueno solo hay 2 bandos, el de Hadad y el de los cuerpos apilados. Maragadan, sorpresivamente, le corta ambos brazos a Susanoo, dando inicio a la batalla. Hadad no es un creador de viudas, como Kratos o The Punisher. Hadad no es un creador de huérfanos, como Homelander o Doomsday. Cuando Hadad entra en nuestro universo, todos mueren. Finaliza Hadad, quien aparece montando la cabeza de, si no me equivoco, Death, la muerte. Lo que no es inconcebible, ya que antes lo vimos montando la cabeza de Oblivion. Nos movemos al hospital Night and Day para lo extramundano, en Arkansas, el mismo hospital al que Storm fue a hacerse ver en el número 2 de la serie.
Afuera, Galactus permanece sentado, conversando con Silver Surfer Suit del último partido de fútbol o la novela de turno, como si no tuvieran nada más que hacer. Dentro del edificio se nos muestra el cuerpo de Margot, ya con su etiqueta mortuoria en el dedo gordo del pie. ¿Habrá muerto de verdad? También vemos a los médicos intentando salvar la vida de Manifold, a quien, si mal no recuerdo, lo habían partido en dos por la cintura. Pero quizá Gateway lo llevó hasta allí a tiempo para que lo cosan. Gateway observa todo, sin desesperarse. Storm está con él, de vuelta en su armadura wakandiana, y le dice: «Lo siento, Gateway. Si hubiera sido mucho más aplicada en mis estudios con Dr. Voodoo, habría podido proteger a Japhet y Eden del ataque místico. Si hubiera aceptado la ayuda de todos los que me la ofrecieron, nada de esto habría pasado. Estaba tan enojada. No quería ayuda de nadie que pudiera evitar que tomara mi venganza a mi manera. Pero el universo es cruel. Fueron otros quienes pagaron por mis errores. Así que lamento el dolor que mis acciones te han causado. Lamento las consecuencias irreversibles que mis actos han tenido en nuestros seres queridos». Gateway le dice con tranquilidad: «El presente moldea el futuro, tanto como el pasado moldeó el presente». Y luego, mientras posa una mano en su frente, lo que hace que la luz invada a Ororo desde dentro, a tal punto que escapa por sus ojos y su boca, agrega: «Construye un futuro mejor, Ororo Munro. Construye un universo mejor». Nos movemos a The House of Ideas, la Casa de las Ideas. Así solía llamarse a Marvel en la era de plata de los cómics, en los años 60 y 70, cuando figuras como Stan Lee, Jack Kirby, Steve Ditko y otros revolucionaron el medio, mientras otras editoriales seguían fórmulas más tradicionales. Eternity está ahí, buscando consejo y ayuda. Y lo hace diciendo: «The one above all». El uno por encima de todos. Padre. No sé quién es el astronauta que aparece ahí, ni quién más está ahí, pero The One Above All se da la vuelta y saluda a Eternity. Si se fijan bien, se pueden ver paneles de cómics en el fondo. Eternity continúa: «He venido a pedirte por el destino del universo, Padre». Volvemos al hospital Night and Day. Silver Surfer Suit conversa con Storm sobre su tabla de surf y le dice: «Oblivion ya no existe. Eternity ha abandonado nuestro universo. Death es Death. Sus caminos siempre han estado más allá de nuestra comprensión. Hadad fractura nuestras fuerzas con los Black Winters, obligando al Phoenix a regresar a casa para defender el Forge of Creation, la forja de la creación, y la civilización mutante que guarda en su interior». Nos movemos a Krakoa, al White Hot Room, la habitación blanca y ardiente. Vemos a Jean Grey, Phoenix, llegando al lugar y desafiando al Black Winter, diciéndole: «¿Qué es la descomposición frente al renacimiento? ¿Qué es la destrucción frente a la creación? ¿Qué es el Black Winter frente al Phoenix?». Silver Surfer Suit continúa: «Scarlet Witch y su entidad protectora, la Never Queen, también conocida como la Queen of Nevers, defienden la tierra de las posibilidades para mantener viva la magia y la creatividad». Nos movemos a The Land of Couldn't Be, Shouldn't Be, el reino de lo que no podría o no debería ser. Wanda parece que ha encontrado a su Catón perdido, ya que la vemos usando su poder para enfrentar al Black Winter, diciéndole: «Incluso de Abyss, el abismo, envidia las cosas que he consumido. En tu búsqueda de presas, has encontrado a un depredador». Finalmente, en The Far Reaches of the Universe, los límites más lejanos del universo, Infinity aparece de pie, con su armadura puesta, junto a su avatar, Quasar. Y Silver Surfer Suit termina su explicación, diciendo: «Galactus y yo ayudaremos a Infinity y a su avatar, Quasar, a repeler a los Black Winters tanto tiempo como podamos. Mientras tú reúnes todo el valor y la fuerza que puedas para enfrentar al dios de la tormenta Hadad», añade Galactus, ahora de pie, listo para la batalla. Storm lo mira confundida,
pero Galactus agrega algo más. Y lo harás sola. Y se nos cuenta que esta historia continuará. La historia comienza en un pantano. Una rana permanece inmóvil entre los juncos. De repente empieza a abrir la boca y de ella sale alguien, de quien se nos cuenta. Así como la res es sacrificada, su cuerpo desangrado y su cadáver colgado en ganchos de carne, uno debe darse cuenta de que el matadero no es el verdadero peligro. La verdadera amenaza habita en el matadero y adora sus instrumentos de carnicería, esculpiendo carne y hueso en obras maestras. Dr. Voodoo, el Hungan Supremo, el sacerdote del vudú haitiano supremo, ha entrado en el matadero. Sus habitantes se han percatado de él. Y el carnicero no está complacido. Ahí se nos cuenta que eso sucede en el hospital Night and Day para lo extramundano, en Arkansas, en el presente. Delante de Dr. Voodoo aparecen tres poderosos personajes que tienen algo en común. Todos están muertos y aparecen ahí como cadáveres reanimados, al estilo de Marvel Zombies. Robert Reynolds, Sentry, quien murió en el 2023 a manos de Clea y Stephen Strange. Phyla Bell, Mártir, quien fue asesinada por Thanos en la serie de Guardians of the Galaxy en el 2010. Y delante de ellos está Gore, el carnicero de dioses, quien fue aniquilado por Phoenix en su serie del 2024, quien le dice: Jericho Drum, el artillero de dioses. Buscas ayudar a tu diosa Tormenta en su batalla contra Hadad. Desafortunadamente para ella, la muerte te reclama. Luego vemos Storm, en su armadura wakandiana, flotando sobre el océano. Frente a ella está Black Winter, el invierno negro, esperándola, en lo que será el fin de la Guerra del Trueno. Luego, vemos escenas de diferentes lugares en el planeta. En la Impossible City, la ciudad imposible, la base de los Avengers en la órbita terrestre, se ve una nota dejada por Iron Man a Storm, en la que le dice que T'Challa se metió en problemas con los Shi'ar, y ellos han ido a ayudarlo, pidiéndole que se encargue del lugar. En Atlanta, los ciudadanos observan cómo los relámpagos iluminan el cielo nocturno. En el Storm Sanctuary, Armor alimenta a los hipopótamos, pero lo mismo llama su atención. En la fábrica de Alaska, Cyclops, Magik, Psylocke y más X-Men detienen su partido de béisbol para mirar hacia arriba. Nótese que Warlock también está jugando, así que Revelation debe estar por ahí también. En Haven House, Louisiana, Rogue, Gambit y los demás Uncanny X-Men ven su parrillada interrumpida por la tormenta. Y se nos cuenta que, por eones, Eternity y Oblivion han cruzado golpes, pero la victoria siempre fue de Oblivion. Los dioses de la tormenta nacieron de la furia, el enojo y el deseo retorcido de Eternity de ser indomable. Mientras Hadad, el primer dios de la tormenta, se acerca a la Tierra, nuestro planeta refleja las fuerzas primordiales que lo crearon. Nuestros cielos truenan, volviéndose rojos como la sangre mientras chillan con violencia. Pero fuera de nuestro planeta, dentro de un cúmulo de atmósfera sostenido por voluntad divina, se podía escuchar caer un alfiler. Hace 30 minutos, en la órbita terrestre, Storm se encontró con Hadad, montado en Black Winter. Luego de saludarse, Hadad le dijo: «Huésped de Eternity, no soy un dios violento. Estas manos han realizado tantas maravillas, han hecho milagros. Hoy morirás por ellas». 30 minutos después, en las Kera Sands, las arenas de Chara, en Siberia, vemos a Hadad golpeando a Ororo con violencia. 30 minutos antes, Hadad continuaba con su discurso. «Mis deseos son muchos. Verte morir como un animal, sin saber por qué estás siendo abatida, no es uno de ellos». Las entidades adoran escucharse a sí mismas. Hacen grandes proclamas sobre lo que se requiere de sus súbditos. Pero los delitos de los abstractos son los secretos mejor guardados del cosmos. No te han dicho nada sobre por qué busco el fin de todo. No te han dicho nada sobre por qué tú y tu planeta deben morir. Storm, apuntándolo con su lanza de vibranium, le respondió: «Entiendo los pesos injustos y dolorosos que deben haberte obligado a cargar sobre tus hombros.
Entiendo que tomamos caminos distintos frente a una injusticia imperdonable, pero si intentas destruir mi planeta, dañar a mi gente, en tu cruzada vengativa, un inmortal encontrará un rápido final. 30 minutos después, en las arenas de Chara, Hadad atraviesa el hombro de Storm con su lanza. Storm se eleva con un rugido y se arranca la lanza del cuerpo. Hadad, observándola, se cruje el cuello y luego le pregunta: ¿Estás llorando? Luego, mientras conjura a Blackwinter con una mano, le dice: no has despertado tus ojos infinitos, ¿verdad? No has mirado a través del tiempo para aprender de los anfitriones que vinieron antes que tú. No sabes nada de Eternal Madness, la locura eterna, la insana, del eterno Hadad el devastador. Tal como estás, apenas conoces a Eternal Storm, la turbulenta. Con los poderes que luchas por controlar, yo dominé a las entidades abstractas primordiales. Drené a Living Tribunal, el tribunal viviente, y usé sus poderes para librar una guerra contra The One Above All, el uno por encima de todos. De todos los seres que he enfrentado en batalla, la única razón por la que serás recordada será por lo increíblemente débil que eres. Fuiste forjada en un desierto. Bien, te desharé en este. Nos movemos a The House of Ideas, la casa de las ideas. Eternity está delante de The One Above All, quien le dice: a veces desearía haber creado a mis hijos para que requirieran sustento, como hiciste con tus humanos. Tendría más que ofrecerte que mi atención indivisa cuando vienes de visita. Mi mente estaría en paz sabiendo que te marcharías con algo más que un recuerdo de mi compañía, también con una renovación física. Siempre fuiste el creador superior, Eternity. Eternity le responde: no me atrevería a decir que The One Above All está equivocado, pero siempre me das este elogio inmerecido. Hadad ha llegado a la Tierra, Padre. Encontrará mi corazón dentro del planeta, me pondrá fin y dejaré de existir. ¿Qué clase de mejor creador teme tanto a su propia creación? Todos los grandes creadores temen el poder de sus creaciones, contesta The One Above All. Crea seres que pueden superarte en fuerza, en sabiduría. Algunos de tus hijos incluso han encontrado el camino hasta aquí para conversar conmigo. Me has hecho sentir orgulloso. Refiriéndose a los Cuatro Fantásticos, Thanos, Adam Warlock y Blue Marvel, a quienes vemos ahí, entre otros. Eternity responde: si en verdad soy lo que dices, entonces la gloria es toda tuya. Tú me creaste. El creador del gran creador es el creador mayor. ¿Qué deseas, Eternity? Le pregunta finalmente The One Above All. Eternity cae de rodillas y le suplica: que detengas a Hadad antes de que me destruya a mí y a mi hermana Infinity. Antes de que destruya el universo. The One Above All contesta mientras continúa trabajando en más cómics: he venido a negociar por el destino del universo, Padre. Esas fueron tus palabras cuando irrumpiste en mi morada para interrumpir mi labor. ¿Qué has traído para negociar? ¿Qué posesión preciosa posees que mi deseo quiera separarte de ella? ¿Qué sacrificio sagrado lavará tu atrocidad? Provocaste la masacre de Oblivion, mi primer hijo, el vacío del cual todo surgió. ¿Qué te hace tan merecedor de la más mínima brizna de mi compasión? También soy tu hijo, le suplica Eternity. The One Above All se voltea a mirarlo y, molesto, le responde: soy la dicha de un nuevo nacimiento. El amor que lleva a un ser a sacrificar su vida por otro. La esperanza de un mañana mejor frente a las tribulaciones. Soy la bondad y la misericordia que esperabas encontrar aquí. Pero también soy ira, justicia, retribución, venganza. Después de incontables eones protegiéndote de los Black Winters,
Eternity, viendo lo que The One Above All hace con él, grita desesperado. Oblivion solo lo hizo porque su gemela, Death, estaba albergada dentro de mí. Como comentario, en este octavo cosmos, Death ya no es uno de los 4 pilares como lo era antes junto a Eternity, Infinity y Oblivion. Ahora es una entidad abstracta menor, por así decirlo. Luego, mientras vemos lo que pasó en el Oblivion Void hace unos días, The One Above All continúa. Él no tenía nada, ni a su gemela, ni un destello de tu gracia, nunca tu empatía. Todo lo que tuvo fue deber. Pero en el momento en que se apartó de tus expectativas eternas, cuando te dejó valerte por ti mismo, desataste a tu hijo, Abraxas, la entidad bomba, para acabar con Oblivion antes de tu próximo juicio por combate con él. Me desobedeciste. Eternity, ya casi por desaparecer, implora. Y liberó al dios de la tormenta que habías encarcelado dentro de él para vengarse de mí. El dios de la tormenta que lo asesinó y ahora viene por mí. ¿Debo morir yo también antes de que actúes? ¿Actuar?, pregunta The One Above All. Soy el creador que no fue creado, el señor del multiverso. Me siento en The House of Ideas y contemplo el Far Shore. Todo lo que es, existe porque yo lo quiero. Luego, mientras vemos en ese mismo lugar, pero varios días atrás, a The One Above All cargando el cuerpo de Oblivion, lo escuchamos agregar: Yo soy The One Above All. ¿Qué crisis crees que caerá sobre toda la existencia si libero el infierno anticreación que es mi furia? Refiriéndose a The One Below All, el uno por debajo de todos. ¿Qué calamidad bombardeará todo lo que es y será si me rindo al abismo titánico de mi desesperación? Mi hijo se ha ido y no puedo llorarlo. Finalmente, The One Above All se da la vuelta, diciendo: Orden y caos, refiriéndose a Lord Order y Master Chaos. Entendieron los roles del otro y encontraron equilibrio. Dentro de ti, la muerte y la vida, refiriéndose a Death y Life, alcanzaron un compromiso. Pero tú y tu hermano solo deseaban acabar el uno con el otro. Hadad les concederá a ambos sus deseos. Volvemos a las arenas de Chara. Blackwinter se dirige a Storm, aún en el suelo, y le dice: Ha sido derrotada por Hadad, el primer dios de la tormenta, el devastador indiscriminado. Yo soy de Blackwinter, el invierno negro, quien devorará este universo. Conóceme, conoce al que te eliminará. Pero un estallido eléctrico rompe el cielo y cae directamente sobre él. Hadad eleva la mirada y observa incrédulo la llegada de sus nuevos adversarios. Piensa que es Thor, pero quien aparece delante de él es Beta Ray Bill, quien le dice: Deja que tu furia alimente tus llamas, hermano. Que el tirano caiga ante el dios serpiente de la tormenta. Que la obliteración del villano haga temblar a todos ante el poder de Beta Ray Bill y Sugar. Como comentario, Sugar es una deidad de la mitología vasca precristiana, asociada con las serpientes y las tormentas, a quien ya habíamos visto en el número anterior. Sugar ataca a Hadad con una descarga de energía que lanza desde su boca. Hadad recibe el impacto, pero luego da un gran salto para ponerse a su nivel y les responde: Tus llamas destruyeron mi lanza del trueno. No importa. Usaré tus huesos para forjar una nueva cuando termine contigo. Y luego los ataca con su Inmortal Axe Kick, patada de hacha inmortal. La batalla continúa. Hadad y Beta Ray Bill se agarran a patadas, literalmente. Y mientras los vemos pelear, se nos cuenta: Hace 3.000 millones de años, Oblivion venció a Eternal Madness the Insane, el 13º huésped de Eternity, en un juicio por combate. Eternity,
Decidido a no volver a perder contra Oblivion, creó a los Elder Gods, los dioses primogenios. Pero los Elder Gods no fueron su obra maestra. Su magnum opus fue Hadad, el primer dios de la tormenta. Finalmente, Hadad conjura un hechizo contra Beta Ray Bill y Sugar. La entropía nula, causando una tremenda explosión en el área que termina congelándolos a ambos y obteniendo la victoria. Sin embargo, se nos cuenta, todos los dioses de la tormenta pueden rastrear su linaje hasta un único dios primigenio, Gaia. Todos, excepto una, Ororo Munro, sangre de la Elder God Oshtur. Como comentario, Oshtur es hija de Demiurge y madre de Akamoto. Storm aparece en escena y se lanza contra Hadad, gritándole: «Mírame a los ojos. Verán cómo mueres antes de ver perecer a mi planeta». Pero Hadad la coge del cuello con una mano. Ambos dioses se atacan mutuamente con rayos de energía que salen de sus ojos, a los Superman. Mientras la lucha de titanes continúa, se nos cuenta: aquellos ignorantes de su naturaleza la llamaron la diosa de la tormenta que retrocede. Pero conocemos la verdad aterradora de quién es. Hadari Yao, ama de los elementos, devoradora de dioses, la omega de los omegas, la tormenta indomable, y morirá para proteger a su mundo natal, su universo. Volvemos a la House of Ideas. Eternity sale de la casa y The One Above All lo acompaña. Mientras ambos contemplan el Far Shore, The One Above All le dice: «Nuestras creaciones pueden parecer tan vastamente diferentes, pero nuestras experiencias como creadores son demasiado familiares. Es fácil ser un artista torturado, dudar de tu obra, odiar lo que tu arte dice sobre el tipo de individuo que debes ser. El miedo y el odio que tienes por Hadad son inconmensurables. Percibes su cercanía y ves un reflejo de todo lo que desprecias de ti mismo. Si tan solo tuvieras igual respeto y confianza hacia la creación que sangra para preservar tu vida, a pesar de tu crueldad, mirarías su rostro y verías todo lo entrañable en ella. Nunca pudiste derrotar a Oblivion, y aún así, un ser que creaste logró lo imposible. Un consejo de este creador: ama a tu creación, así como yo te amo con todo mi corazón». Dejamos a padre e hijo en su momento íntimo, mientras se nos cuenta: Eternity, tras encontrarse con su creador, debe conversar con su creación. Pero primero, habrá reproche. Volvemos a las arenas de Chara. Storm se libera del agarre de Hadad con su Immortal Head Smash, cabezazo inmortal, y lo estrella contra el suelo. Mientras tanto, en Helm's Pity, el reino neutral compartido por todos los panteones, Galactus enfrenta a más Black Winters y le dice a Silver Surfer Suit: «Surfer, guía mi rayo a las partes más profundas del glotón y liberemos a más dioses de la tormenta que aún no hayan sido totalmente consumidos». Por su parte, en los confines más lejanos del universo, Infinity y Quasar hacen lo mismo. Infinity se dirige a Quasar y le da las buenas noticias. «Mi hermano ha regresado, Quasar. Su presencia calienta mi corazón una vez más». Volvemos a las arenas de Chara. Eternity se dirige a Ororo y le dice: «Imagínalo, terrícola. Tu padre, quien siempre ha sido tu base más sólida, el hombre más firme que jamás hayas conocido, un verdadero luchador. Imagínate entrando en su morada, en las sombras de un lugar silencioso, con la pena corriendo por su rostro, y te das cuenta de que la razón por la que siente tanto dolor en su corazón eres tú. Yo soy el hijo que rompe el corazón de su padre. No tengo honor, ni a los ojos de mi padre, ni a los tuyos. Ororo Munro, todo lo que hago es por mi propio bien, sin considerar nunca el peso de mis actos en ti, en tus deseos,
tu voluntad, tu autonomía. Por esto, te pido perdón. Storm le responde: hay muchas palabras que quiero compartir contigo, Eternity, pero todo lo que puedo darte en este momento son los sentimientos que recorren mi corazón. Sentimientos de tener un universo que ha sido cruel conmigo y una advertencia. Mi cuerpo siempre debe pertenecerle solo a mi voluntad. De acuerdo, contesta Eternity. La narración nos cuenta: con las palabras de One Above All resonando en su mente, Eternity regresa al cuerpo de Storm. A la velocidad del pensamiento, la conciencia, poderes e identidades de Storm y Eternity se fusionan en el ser cósmico supremo, conocido como Eternal Storm, exigiendo y otorgando a los demás perdón, comprensión y gracia. Eternity entrega su voluntad y esta forma al control de nuestra heroína, la guerrera más letal de nuestro universo. Ororo, ahora fusionada con Eternity, sabe lo que tiene que hacer, por lo que invoca su arma más poderosa. A mí, Abraxas, préstame tu fuerza. Luego, mientras vemos a Abraxas aparecer junto a ella, Eternity le dice: Hadad empieza a soltar su control sobre nuestros reinos vecinos y se volverá demasiado poderoso para que lo enfrente sola. Pero tenemos un acuerdo. Infinity, la Never Queen y la Phoenix Force convergerán aquí para unirse a la batalla. Todo lo que debes hacer es resistir hasta que lleguen. No hay necesidad de poner a nuestras hermanas en peligro, responde Storm mientras toma impulso. Terminaré esta batalla ahora. Y luego se lanza a toda velocidad contra Hadad. Storm impacta violentamente contra Hadad, cogiéndolo por la cabeza y estrellándolo contra el suelo con toda su furia, mientras le dice: Muay Thai y Kiripo por Black Panther, Kenjutsu y Krav Maga por Wolverine, Tai Chi y Hungar por Shang-Chi. Estas son algunas de las muchas disciplinas marciales que he dominado en los últimos años. Pero cuando se trata de pelear contra bastardos como tú, recurro a los métodos menos educados de los street urchins, los niños de la calle de mi infancia en Kenia. Cuando los dioses de la tormenta de cierto calibre pelean, es fácil comparar el impacto con aquellos que empuñan fuerza de nivel Hulk, pero la comparación carece de matices. Lo que parecería fuerza bruta para el ojo inexperto es la manipulación hábil de los elementos cósmicos. Cuando los dioses de la tormenta derriban a sus víctimas, las mantienen pegadas a la superficie del planeta, aumentando exponencialmente la gravedad de esa región para igualar un cúmulo de agujeros negros. Luego vemos cómo Storm golpea a Hadad en el rostro sin detenerse, mientras le grita: Yo soy Ororo Munro, la diosa de la tormenta de la tierra. Ataca mi planeta, y yo seré el trueno que venga después de tu ataque. Con control sobre la electricidad en su sinapsis, los dioses de la tormenta aceleran su velocidad y tiempo de reacción. Cada golpe de sus puños asalta el cuerpo con una presión atmosférica que rivaliza con el núcleo de plasma del Sol. Seres menores habrían muerto 1000 veces. Hadad no era tal ser. Ahí vemos a Hadad, con la cara destrozada, rindiéndose ante Storm y diciéndole: Mira en tu memoria compartida con Eternity. Mira lo que Eternity me hizo, lo que The One Above All le permitió hacerme. Pregúntate si no querrías terminar con todos ellos también. Storm contesta: Intentaste matarme y destruir mi planeta. Aún así, no pretendo acabar contigo. Te encerraré en una dimensión de bolsillo, como a todos los dioses de la tormenta que antes me amenazaron a mí y a mi hogar. Storm prepara el hechizo, pero de repente, algo en ella cambia. La narración nos cuenta: muchas veces se ha dicho que el universo está siempre cambiando, siempre expandiéndose. Eso puede ser cierto, pero el universo también es una constante cruel, incapaz de ser algo mejor. Hará cualquier cosa para perpetuarse a sí mismo. El hechizo de Storm se convierte en una lanza y sus ojos se encienden nuevamente,
mientras Hadad implora: nuestras vidas son como pergaminos, historietas cómicas en sus bibliotecas infinitas. Nuestros sufrimientos y tribulaciones son distracciones para que se maravillen con ellas. Utilizando la palabra Marvel, somos peones en manos de esos creadores. Tenemos que tomar nuestros destinos, o si no. Pero no puede seguir hablando, y la razón se nos es explicada enseguida. Eternity, temiendo las consecuencias futuras de la misericordia de Storm, traiciona su confianza. Eternity somete por la fuerza el cuerpo de Storm y mata a Hadad a sangre fría. En un arrebato de furia, Storm alcanza cada fibra de su ser y rechaza la traicionera entidad abstracta desde lo más profundo de su alma. Y mientras vemos cómo Aurora se dice a sí misma que nunca lo volverá a hacer, se nos cuenta: nunca más Storm confiará en nuestro universo. Nos movemos al Palacio Real, en el Realm of Death, el reino de la muerte. Dentro del lugar una voz resuena, mientras dice: me he permitido permanecer prisionera, encontrando solo pequeños placeres en los oficios de mis adversarios. Me quedé confinada porque consideré justo a mi juez y justificados a mis carceleros. Imagino que Death está hablando de su tiempo dentro de la Infinity Stone, de donde parece haber escapado. Luego, mientras vemos que tiene prisionero a Dr. Voodoo, continúa: mi hermano, Oblivion, ha caído a manos de una creación de Eternity. Aún así, el Living Tribunal no ha dictado castigo alguno. The One Above All, distante. Por eso te he convocado aquí, nigromante. Serás mi filo ejecutor, mi avatar, el avatar de Death, el avatar de la muerte. Mientras libramos guerra contra todos los responsables de arrebatarme a mi hermano, serás mi general de batalla en la cruzada que vendrá, en The War Above All, la guerra por encima de todo. Finalmente, vemos a Lady Death dándose la vuelta, y detrás de ella se observan a más personajes, todos bajo su control, entre quienes vemos algunos muy familiares, como Black Bolt, Hulk, Thor, Spider-Man, Wolverine, Null y Thanos, todos preparándose para The War Above All. Y así terminamos con el video. ¿Qué te pareció? Dímelo en los comentarios y te espero en el siguiente video de Ryusei Comics. Nos vemos allí.